Hoy vamos a tener una jornada a dos velocidades. Voy a contar muy brevemente para los nuevos, la gente que está hoy, que no estaba ayer, brevemente, que esto tiene que ver con un proyecto europeo de Horizonte 2020 sobre los legados culturales de las guerras en Europa. Esto es una parte muy pequeñita, de un grupo de trabajo pequeño dentro de un proyecto muy amplio, ¿no? Nosotros, básicamente, desde el CSIC, lo que coordinamos es un grupo de trabajo sobre el impacto de las exhumaciones en las sociedades contemporáneas europeas. Y el modelo comparativo que hemos establecido es España, dado que tenemos un proyecto aquí en este CSIC que llevamos muchísimos años trabajando y muchas de las personas presentes en la sala están colaborando, han colaborado y seguirán, bueno, digamos que estamos ya trenzados en ese tema y vamos a hacer cosas semejantes, digamos, investigación también en Bosnia y en Polonia. Es decir, tenemos una guerra civil pre-Segunda Guerra Mundial, un caso de Segunda Guerra Mundial y una guerra civil de desmantelamiento de un Estado post-Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a ver pues, cómo se manejan las exhumaciones, qué tipo de tecnologías se despliegan en torno a ellas, quién las impulsa, qué recorrido judicial tienen, cómo se simbolizan, cómo se interpretan los cuerpos que están siendo exhumados. Es decir, vamos a analizar globalmente los procesos de apertura de fuerzas en esos tres países, ¿no? Y tratar de entender qué procesos de memoria nos generan. Hoy pues vamos a estar un poco a dos velocidades porque ayer estuvimos, no sé si 6 horas o 6 horas y media, o más de 7 horas hablando, y hablamos de todo lo divino y lo humano, yo creo que de manera relativamente ordenada por lo que podía ser, ¿no? Y hoy tenemos dos mesas finales, una que es sobre exhumaciones y calidad democrática. Digo que vamos a dos velocidades porque los que habéis llegado nuevos no tenéis el contexto de lo que pasó ayer. Entonces a lo mejor hay temas que se cruzan y vamos a intentar armonizarnos en lo posible, ¿no? La primera mesa de debate es exhumaciones y calidad democrática, que la va a moderar Ángel del Río. Hemos incluido una novedad porque Fernando Sánchez Castillo, que es un artista, ¿cómo diría yo? Conceptual o... no sé, es raro, un artista raro, un friki del arte. Nos va a hablar nos va a poner algunas imágenes de piezas que le parece que son interesantes para traer el debate, puesto que es un tema que no ha salido ayer en absoluto, ¿no? Que es el reciclaje, digamos, artístico de todos estos procesos de memoria. Van a estar también aquí Mariana Llorente y Laila Ripoll, que son del grupo Micomicón, el grupo de teatro que trabaja con nosotros dentro del proyecto y que van a hacer una obra de teatro sobre todos los debates que estamos teniendo, pues no veo que han llegado todavía. Julián, ¿estás aquí? ¿No ha llegado Julián? Bueno, pues entonces en principio vamos a empezar con la primera mesa. Ya sabéis, bueno, para los nuevos, el modelo que seguimos ayer son intervenciones iniciales muy breves, que no son tanto, digamos, una conferencia, sino poner algunos temas sobre la mesa para que luego se recojan en el debate. Todo el mundo tiene derecho a levantar la mano en cualquier momento para hablar de lo que sea, intervenir, entonces es cuestión del moderador el que va repartiendo los turnos de palabra. Y ya lo dejo en tu mano. No sé si se me ha olvidado algo, Malaya. Ya he estado. Qué coordinación. Bueno, No, seguro que no falta. no, y luego, bueno, a las 2 nos vamos a ir a comer a un sitio que podemos caminar juntos porque está aquí relativamente cerca y como estáis todos invitados a esta comida. Paso otra vez la lista de asistencia. Vale, fenomenal. Bueno, Ángel, estamos en tu mano. Bueno, pues buenos días. Empezamos con esta mesa que tiene el nombre de Exhumación y Calidad Democrática. Y bueno, como ayer se quedaron un montón de ideas sobre la mesa para poder debatir hoy, que tienen mucha relación con esta mesa, con la relación víctimas con victimarios, pues bueno, desde la institución del gobierno vasco tenemos a Isane Cenarros,
que pertenece a Gogora, no les puedo explicar qué significa y qué es, y sobre todo creemos que es muy interesante porque si hay un sitio, un territorio donde es muy especial el tratamiento social que se le debe vender a las víctimas por su complejidad, pues es Euskadi y por la labor que estoy haciendo. Y bueno, tiene la palabra. Muchas gracias. Ángel, bueno, primero gracias por la invitación. Me parece que yo hoy vengo con la vocación de contar un poco lo que hacemos, pero también de plantear algunas de las dudas que tenemos y compartir con todos vosotros, que son los que lleváis muchísimos años trabajando en el tema de la memoria y de las exhumaciones. A modo de presentación, Gogora es un organismo autónomo que se crea hace un año y medio por impulso del propio Parlamento, plural, o sea, con un impulso plural desde su génesis, es decir, varios partidos impulsan la creación de esta institución con el objetivo prioritario de recoger y transmitir la memoria democrática de nuestro país. Y abarca el tiempo desde la Guerra Civil hasta prácticamente los días de hoy. Hechos traumáticos diferentes, desde la Guerra Civil, franquismo, terrorismo y violencia policial. Y por tanto, ya se ha comentado, tenemos no solo la Guerra Civil y el franquismo, sino también una memoria más reciente que también abarcamos y tratamos de recoger, como digo, recoger y transmitir. Otro día podríamos seguir hablando de Gogora, pero creo que no toca hoy. Simplemente si queréis más información, tenéis la página de Gogora en el que podéis ver un poco más lo que... En relación a la memoria histórica y el tema de las cosas y la exhumación de las cosas, hay dos personas en esta mesa que tienen muchísimo más experiencia y más autoridad para hablar de esta cuestión, que son Paco y Lourdes, pero bueno, yo simplemente voy a contar desde el gobierno vasco la trayectoria que ha habido en las diferentes, desde el 2003 prácticamente, con diferentes gobiernos. Una de las cosas que me gustaría destacar es eso, que con diferentes gobiernos se ha mantenido el convenio suscrito con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para exhumar cosas y buscar restos de personas desaparecidas. En el documento que os hemos repartido está el trabajo que se ha realizado hasta este momento, las cosas que se han ido exhumando, los casos en los que ha habido alguna recuperación, qué se ha hecho con esos casos, e incluso también en la segunda parte tenéis lo que se prevé hacer en el plan de 2015 a 2020. De alguna manera, es una muestra de que efectivamente es un convenio que viene funcionando desde el 2003 y que tiene vocación de seguir funcionando, en este caso hasta el 2020 y si hace falta más adelante también. Por tanto, aquí ya se ve una primera característica de lo que plantea, lo que es en la política de memoria de Euskadi, es esa colaboración entre científicos y la propia institución del gobierno vasco. También se han desarrollado en los últimos años líneas de subvención a asociaciones de memoria histórica que se han mantenido también en los distintos gobiernos y que hoy en día también se mantienen. Y como hito también importante, pues estaría la creación del Instituto de la Memoria de Gogora. Pero con todo esto lo que sí me gustaría destacar como idea principal y primera idea a destacar, que cada vez hay más unidad de acción entre asociaciones, científicos e instituciones. No solo institución del gobierno vasco, sino también diputaciones y ayuntamientos. Y esto facilita enormemente las cosas que tenemos que hacer. Hay mucho por hacer, pero por lo menos trabajamos de manera coordinada y colaborando, y ya esto es bastante, ¿no? Y el ejemplo lo tenemos reciente, no sé si... He tratado de buscar periódicos de ahí, pero no he encontrado, pero hoy mismo sale con la prensa, por lo menos en la prensa vasca, en portadas, el Columbario de la Dignidad, que se inauguró ayer, con la participación de todas las fuerzas políticas en el Parlamento, con la máxima representación, y también la participación de todas las asociaciones de memoria histórica y, por supuesto, la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Por tanto, es el reflejo de ese trabajo que se viene desarrollando durante todos estos últimos años, y es lo que de alguna manera nos da también
pues yo creo que un cierto optimismo de cara al trabajo que vamos a desarrollar. Objetivos de legislatura que acabamos de iniciar. Y lo voy a decir solo en titulares para no dejar muy tiempo. En relación a la gestión, pues evidentemente lo que he dicho, o sea, bueno, de alguna manera seguir esta senda de la colaboración con las instituciones, con otras instituciones, porque en Euskadi tenemos una realidad institucional muy compleja y también las diputaciones dan subvenciones, impulsan investigaciones, etcétera. Pues Gogora tiene la labor de coordinar todas esas investigaciones para que no haya solapamientos, para que de alguna manera todos, bueno, pues, lo que vayamos haciendo sea complementario y no se duplique, ¿no? Es una de las funciones que es importante y que vamos a poner mucho acento en ello. En el tema de investigación, bueno, la idea es culminar el proceso institucional del reconocimiento de la verdad, de la memoria histórica, y ahí pues está por una parte el tema del plan de fosas que tenéis entre manos, pero también ya llevamos un año y se prevé que por lo menos otros 2 o 3 años se desarrollará, queremos desarrollar un informe base de vulneraciones de derechos fundamentales del año 36 hasta el año 78, con la participación de juristas de derecho penal internacional y historiadores que de alguna manera pues, podamos determinar ya con mayor exactitud qué tipo de vulneraciones hubo, cuantificarlo y, por supuesto, divulgarlo. Reconocimiento de la verdad de la memoria histórica, o sea, no solo conocerlo, sino divulgarlo. Y a partir de este punto, y este es quizá el objetivo más ambicioso, no sé si seremos capaces de conseguir, pero esa sería la idea, nos gustaría que a finales de la legislatura hubiera un reconocimiento institucional de la memoria histórica, es decir, un acuerdo político con el mayor consenso político de todas las fuerzas políticas a poder ser, que institucionalice la verdad de la memoria histórica. O sea, que todas las fuerzas van a decir, esto es lo que ocurrió y esta es la verdad de lo que ocurrió en este periodo histórico. Creemos que bueno, es un objetivo ambicioso, pero a su vez tenemos las bases suficientes como para poder por lo menos intentarlo. Lo he dicho ayer mismo, todos los partidos políticos estuvieron en este reconocimiento a las víctimas que en el columnario del Huelva, ¿no? Y a partir de esta institucionalización de la verdad de la memoria histórica, por supuesto también nos falta contribuir el proceso de institucionalización de reparación de las víctimas. Y aquí, bueno, yo casi lanzaría una pregunta a todos vosotros, porque seguro que habéis pensado sobre esta cuestión. La reparación ha sido siempre insuficiente, parcial. La ley de memoria histórica, ya lo comentaba con algunos, habla de la reparación económica, sobre todo quitando el tema de las pensiones a partir del 68, solo para algunos colectivos, para aquellos que lucharon por la libertad. En Euskadi hemos desarrollado pues, algún decreto que amplía esa reparación a partir del 60, pero todavía estoy hablando de reparación económica. Pero evidentemente no se ha hecho ningún tipo de legislación para las víctimas anteriores a 1960. Yo lanzo la pregunta, ¿cómo se valora en esta mesa si es necesaria esa reparación, además de moral, económica, para estas víctimas, si ya es demasiado tarde, en qué situación estaríamos? Yo creo que ese debate está por hacer y que es algo que sí se puede hacer desde la Administración, desde un Ejecutivo. Es decir, la verdad y el reconocimiento y la reparación sí es competencia, o por lo menos puede ser competencia de la Administración y del Gobierno Ejecutivo, del Gobierno vasco en este caso, no así la justicia, evidentemente. O sea, no, es algo que ahí sí que, bueno, pues una cosa es que se apoye o se adhiera a alguna institución, a la querella argentina, por ejemplo, pero desde luego no es algo que competa pues al Gobierno vasco, ¿no? Y a ningún otro gobierno. Y este es un poco el panorama que tenemos en este momento en Euskadi. Del plan de exhumaciones prefiero que hablen los que más saben. No sé si ahora o en este turno o luego cuando te toque, Paco. Pero yo quería un poco, pues, poner un poco cuáles son los objetivos
que nos marcamos de legislatura para los próximos 4 años. No sé si Sí, muchas estaba en el gracias, tiempo. Chani, sí, sí. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, por el tiempo. Y le damos el paso adelante desde el ámbito asociativo, pues tenemos a Silvia Navarro de la Asociación de Familiares por Exhumación del Republicano del Valle de los Caídos. Muy complicado. Bueno, antes de responder a las preguntas, quiero dar las gracias a Paco Fernández y a todo su equipo por haber organizado este taller de debate. También a todos y a todas por estar aquí. Creo que era muy necesario que nos viéramos las caras y que debatiéramos juntos. Trataré de ser breve. Las preguntas giran en torno a la recuperación de la memoria histórica y las exhumaciones y la contribución a la calidad democrática del movimiento memorialista. Por limitación de tiempo, en la exposición no voy a poder hablar de los déficits de la democracia española, que son muchos y variados. Yo me siento confrontada a estos déficits cada vez que subo al Valle de los Caídos. Simbólicamente es vital la confrontación. Para empezar, diré que no me cabe ninguna duda de que en la sociedad española existe un debate público poco extendido sobre la memoria histórica y las exhumaciones, y que la calidad de este debate es baja cuando este se produce. El debate se da dentro de los círculos memorialistas, en algunas instituciones académicas, como la que estamos hoy, y en algunas instituciones, entre las cuales excluyo actualmente el ámbito ejecutivo o gubernamental o de la Administración Central del Estado. Parece mentira que a día de hoy todavía tengamos que depender de un gobierno de un signo o de otro para, digamos, poder institucionalizar algún tipo de política de la memoria o relativas exhumaciones. La memoria histórica y las exhumaciones no devengan réditos electorales ni están entre las prioridades de ningún partido político, pese al valor regenerativo que poseen la memoria histórica y la visibilización de las cosas para el Estado democrático. En el Estado español nunca se ha establecido una política de Estado de memoria histórica y de exhumaciones. El Estado, en base a la mal llamada Ley de Memoria Histórica, ha delegado en las víctimas y en las asociaciones esa responsabilidad, al mismo tiempo que aplicaba e interpretaba de manera limitada la Ley de Amnistía de 1977. Es una contradicción. No puedes pedir a alguien que realice políticas de memoria y de exhumaciones, y cuando estas políticas de memoria buscan una responsabilidad contra la impunidad del franquismo, aplicas la ley de amnistía de 1977. El actual gobierno del Estado español mantuvo incluso ante representantes de la ONU en 2014, y cito, que o todos concluimos que ya estamos todos reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto. No sé para quién o para qué implicaría un riesgo demasiado alto. ¿Qué hace falta para que se dé un debate público sobre la memoria histórica y las exhumaciones que permeen un tejido social y político democráticamente débil, generado a partir del borrón y cuenta nueva de la transición española? Es la pregunta que yo me he planteado. Y voy a poner 2 ejemplos. Primero el del Valle de los Caídos. Falta información sobre un lugar que constituye en sí mismo la máxima exaltación del franquismo. Nada en Cuelgamuros, que es como a mí me gusta llamarlo, no Valle de los Caídos, porque un familiar no cayó, lo asesinaron. Nada en Cuelgamuros da cuenta de que esa obra faraónica fue construida con el trabajo forzoso de miles de presos políticos republicanos bajo condiciones inhumanas. O de que en el Valle de los Caídos se encuentra la mayor fosa común de España con restos secuestrados
es decir, trasladados ilegalmente, sin el permiso ni consentimiento ni conocimiento muchas veces de nuestras familias, de republicanos asesinados y de combatientes de la República. El segundo ejemplo que voy a poner está relacionado con los currículums escolares y de enseñanzas medias e incluso superiores en España. Según la ONU, los textos escolares entre 1990 y 2006 mejoraron algo el enfoque sobre la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura franquista, pero siguen ofreciendo y manteniendo a día de hoy ideas como la de la responsabilidad simétrica de las partes que entraron en conflicto en la Guerra Civil, los mal llamados bandos. Yo misma, tercera generación de una familia represaliada e hija de la tan manida transición, me encontré con el siguiente flujo de información en la Facultad de Ciencias Políticas allá por mediados de los años 90. Trato de sintetizar. 1. La guerra civil fue un conflicto cainita en el que todos cometieron atrocidades, idea de la responsabilidad simétrica. 2. La dictadura franquista fue un régimen autoritario, vamos, una dicta blanda. 3. La transición española fue modélica, además de exportable. La política del borrón y cuenta nueva. La falta de información de la sociedad española sobre nuestro pasado deriva en la imposibilidad para debatir públicamente sobre memoria histórica y exhumaciones. Durante la dictadura franquista y la posterior transición se impuso un mandato del silencio y se inoculó el olvido, por lo que el ciudadano español medio es carne de cañón para la demagogia barata de politicastros, yo me niego a llamarlos políticos, como el señor Hernando, diputado electo por el PP, quien afirmó que los familiares de las víctimas del franquismo nos movíamos por amor a las subvenciones. Está claro que de haber existido un debate público en realidad en España sobre memoria histórica y exhumaciones, actitudes y opiniones como estas hubieran suscitado el quórum sancionador a nivel social, político e institucional. Aparte de posibles responsabilidades penales, pero yo no soy jurista y no voy a entrar en ese tema. La sociedad española, que según estudios sociológicos se autopercibe como muy democrática, y subrayo ese muy, se percibe como muy democrática, vive del consumo de series de televisión y de novelas históricas, entre comillas, ambientadas en la guerra civil, la posguerra, la dictadura o la transición, que eluden hablar descaradamente sobre la represión franquista, la ruina económica y demográfica que significó la guerra civil, el robo de niños de las presas republicanas y posteriormente en hospitales, las condenas, las incautaciones, el trabajo esclavo de los presos políticos, la construcción del valle y el traslado de asesinados republicanos a sus osarios, la represión de las mujeres, de los homosexuales, los transexuales, etc. Para que siquiera exista un debate público sobre memoria histórica y exhumaciones, es prioritario reelaborar un recuerdo colectivo que anule el mandato del olvido que comenzó a imponerse inmediatamente después de la guerra civil. Si además pretendemos profundizar en la calidad democrática en la sociedad española, este relato reelaborado debería incluir toda la información sistemática lograda a partir de estudios de memoria histórica que desmontan versiones maniqueístas sobre la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista, la represión franquista durante y después de la Guerra Civil y la transición. Creo que comenzar a reelaborar este relato alternativo ha sido una de las contribuciones del movimiento memorialista. La visibilización de las cosas del franquismo a través de las exhumaciones ha supuesto un comienzo para la construcción de un relato reelaborado de nuestra historia, que puede corregir un poco los déficits de nuestra democracia, pero queda mucha tarea pendiente, imposible de llevar a cabo solo por las asociaciones. Debería haber una política de Estado de memoria histórica y exhumaciones que sustente el trabajo de las asociaciones de memoria histórica. Eso a nivel estatal pues no existe. Creo, como habéis contado, en Andalucía, en Navarra, en el País Vasco se está, o en Cataluña se está empezando a dar, en Aragón se está empezando a elaborar
una ley autonómica de memoria histórica que puede que vaya, que sustente este proceso, ¿no? Hay que difundir también a nivel social y educativo de manera amplia este recuerdo colectivo reiterado. Entre las tareas pendientes queda también la exhumación de los osarios y del Valle de los Caídos y la resignificación del Valle de los Caídos. Sé que estoy tocando una de las líneas rojas de la democracia española. Lo hablaba ayer con Rafa Escudero. Precisamente por eso la toco. En aras de la profundización de la calidad democrática a la que aludía una de las preguntas. Desde la asociación que presido, la Asociación de Familiares por Exhumación de Republicanos del Valle, y precisamente por las carencias de la democracia española nos hemos visto obligados a judicializar nuestras demandas de exhumación, recuperación y identificación de los cuerpos de nuestros familiares. Voy a dar unas pinceladas ya finales sobre el proceso que hemos seguido. Tras infructuosas gestiones, nos vimos obligados a presentar el 20 de noviembre, así lo hicimos, el 20 de noviembre de 2011, demandas de exhumación ante el juzgado ordinario número 2 del Escorial. Varios familiares, lo hicimos así, todas las demandas fueron archivadas sistemáticamente. Unos llegaron más lejos, otros todas archivadas, en distintas instancias. En concreto os puedo contar que la demanda que yo presentamos mi madre y yo, de exhumación de los restos de nuestro familiar, estuvo durmiendo el sueño de los justos durante 2 años en el juzgado de primera instancia del Escorial, hasta que fue archivado. Decidimos no continuar por ese camino para intentar otras vías. Finalmente, bueno, no os quiero aburrir con muchos datos de la judicialización de nuestras vidas. El 1 de abril de 2016, el caso de Ramos La Peña, dio lugar a un auto, el auto número 112/16, que dicta la exhumación, o sea, la recuperación, identificación y entrega a los familiares de los restos de los hermanos La Peña. El resto de familiares no vamos a poder seguir por esa vía, que es el procedimiento de perpetua memoria aplicable a la Ley de Enjuiciamiento Civil, basada en los artículos 2002 a 2010, porque esos artículos fueron derogados por el ministro catalán, el ministro de Justicia, en junio de 2015. Por ahora este auto no se ha cumplido. En la actualidad hemos demandado a Patrimonio Nacional ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ha evitado pronunciarse sobre el incumplimiento de este auto y ha devuelto la cuestión del caso al juzgado del Escorial y hemos vuelto a la casilla de salida. Muchas gracias, Silvia. Y pasamos desde el ámbito académico, de las ciencias sociales, pues tenemos a social, ámbito social también, tenemos a Julián Chávez de la Universidad de Finlandia. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Estoy un poco emocionado, ¿no?, con las palabras de Silvia, la verdad. Siempre por más que escuchamos de las instituciones y más tan directos como este caso, pues no podemos por lo menos emocionarnos, ¿no?, y estar contigo en la medida en que se puede, la verdad. Antes de nada, pues la verdad, dar la invitación como representante de la Universidad de Extremadura, la invitación de un acto que curiosamente retoma con indudable acierto una práctica ya veterana, eso hay que decirlo, que tiene sus precedentes. Actos de este tipo, es decir, por un lado, instituciones, academias, asociaciones y demás, se vienen celebrando con mejores personas desde el tiempo, me remonto a los años 90. Y recuerdo en ese sentido, y en cierto modo, un sencillo homenaje como precedente a mi amigo Pedro Peinado, que era el presidente de la Villa Verde, en Santa Cruz de Moya,
que abanderó este tipo de encuentros. Y además en aquel pueblecito que, como sabéis, pues está en la serranía conquense y era un lugar pues de presencia de muchos maquis en los años 40. Y a partir de ahí, a menos que les habla, pues de alguna forma fue retomando este tema y pudimos llevarlo a Extremadura. Fue Pedro y algunos de los asistentes han estado aquí, en congresos, en cursos de verano, y desde luego, como en este caso, con un resultado provechoso, no solo por los profesionales y expertos de la materia, que lo son, que participan y demás, sino sobre todo lo que acabamos de escuchar ahora mismo, tanto en el caso de Silvia y también, por supuesto, de Aizane, ¿no? De circunstancias políticos y de asociaciones distintas, pero que en conjunto se enriquecen discos. Y por eso el acierto de que realmente nos pueda concitar aquí a todos y que podamos expresar libremente nuestra opinión. Y lo digo realmente, y decía Ángel, desde la academia, que es desde donde se hace este evento y que yo creo que hay que destacarlo con letras mayúsculas, porque si algo ha destacado la universidad y los centros de investigación locales, como en este caso, perdón, nacional, como en este caso, es que hay muchos miembros que lo cuestionan, que realmente no creen en la memoria histórica, que dicen que la historia es una cosa, que la memoria histórica es otra, en fin, hay un rifirrafe, pues hemos tenido más de un acalorado debate y desde luego en no pocos casos pues con desencuentros que todavía siguen, pero bueno, están ahí, cada cual es libre de opinar y de hacer lo que le dé en este sentido la gana, porque luego, ojo, que esto es tanta ciencia como puede ser la historia y en algunos casos mucho. Y es que las exhumaciones de fosas comunes con víctimas a causa de la represión franquista creo que constituye una respuesta clara a la demanda de las familias y de los colectivos afectados. Yo creo que esto es el leitmotiv esencial, no solamente hacer historia, sino desde luego dar respuesta a una demanda ciudadana. Y también cabe decirlo que esa petición de información no solo se focaliza con el tema de las exhumaciones, sino también en materia de investigaciones, de conocer la peripecia vital de muchos que no acabaron en el paredón, sino que fueron prisioneros o que sencillamente murieron en prisión. Muchas familias, cientos hemos atendido, al menos en Extremadura, me consta en Andalucía, en Navarra, en fin, de petición de información, en la cual pues hemos satisfecho su curiosidad e incluso en no pocos casos pues, hemos respaldado ciertas iniciativas como hablaré más adelante. Yo creo que lo uno y lo otro deben ir unidos. Entonces, ni con eso y no cabe descoordinación de ningún tipo. En la parte que me afecta, que he tenido competencia durante 10 años en la dirección de un proceso de recuperación de la memoria histórica en Extremadura, así lo hemos tratado de hacer en un marco geográfico, la verdad, extenso, de los más extensos que hay en España, pero muy poco nutrido demográficamente, muy poca población. Sin embargo, hemos tratado de averiguar dentro de esa poca población cuál fue afectada por la represión franquista. Y esto ha dado lugar a, yo creo que es la línea en la cual desde la universidad debemos enfocar esta cuestión. Independientemente de proyectos tan interesantes como el que ahora mismo, digamos, para lugar este encuentro, pues dirigir tesis doctorales que vayan sobre este contenido y especialmente porque muchas veces pues en ese algo que tenemos en los casos de decir bueno vamos a mirar a un lado y a otro aquí la huella es la represión franquista, lo demás ya lo conocemos, si hubo 40 años para conmemorarlo, no sé, en este sentido no tiene que haber ambaje de ningún tipo, es lo que hay, la represión franquista es digamos la asignatura pendiente y las tesis que en mi caso me ha tocado dirigir, 5 exactamente, pues han abundado sobre ese tema. En un páramo, porque se conocían muy poco. Había libros, evidentemente señeros, pero de forma pormenorizada y extensiva a toda la comunidad, no. Y en ese sentido, pues me refiero a Ángel, en una intervención tuya ayer, en el cual, que decía en relación a la elaboración de la tesis y la defensa, pues que efectivamente habían habido cierto rechazo, lo que decía anteriormente. Y es cierto, pero al menos en nuestro caso, en la Universidad de Extremadura, pues no hemos tenido problemas. En mi caso, por ejemplo, en 1993 defendí la tesis que fue sobre la represión en Cáceres durante la Guerra Civil y lo que ha venido después, la tesis que estoy comentando, ¿no? Y insisto en esto de las tesis doctorales porque se han dado a conocer, pues, por ejemplo, las víctimas, que no los victimarios, con una clara diferenciación y en este aspecto pues yo creo que hay que matizar el lenguaje, esto de las desapariciones, de los, vamos a ver, realmente los que fueron paseados, muertos regulares o paseos.
¿vale? Después, las muertes legales, entre comillas, ¿qué legalidad tenían los consejos de guerra formados porque realmente vencieron en la guerra civil? Sí, está claro, absolutamente cuestionable, que se llaman legales, están todas argumentadas, todas inscribieron en el derecho civil. Pues alguno dice, no, muertes legales. Yo lo cuestiono, la legalidad. Pero bueno, digamos, no sé, y después no olvidemos las muertes en prisión, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que en línea con lo que hablaba Paco ayer, Paco Fernández, de lugares de terror caliente, qué duda cabe que mi tierra pues, tiene dos referencias claras, Badajoz en 1936, tomada a sangre y fuego por Yahweh, y el campo de concentración de Cazuela en la inmediata posguerra. Lugares de terror caliente. Se notó mucho y se ocultó mucho. Hemos tenido que trabajar duro para identificar a tantas y tantas víctimas que fueron estos atropellos en la guerra y en la posguerra, porque se siguió matando. Y eso, pues, verdaderamente, creo que es una aportación interesante, creo yo, para sobre todo el conocimiento de esta materia, también para cumplir la respuesta en la medida que se puede a todas las asociaciones y, por supuesto, responder al encargo de las instituciones de que se hagan investigaciones serias, contrastadas y demás. Y en relación a otra cuestión que también hemos tratado en estas tesis doctorales y que el director de este evento pues, decía ayer, la cuestión de víctimas y victimarios. Existe una relación, es decir, relación geográfica inexistente, por ejemplo. Podemos decir, bueno, estudiamos unos, estudiamos otros. ¿Por qué? Porque los victimarios creo yo que no existen en el espacio público. Prácticamente sabemos quiénes son, pero en los libros, bien por prudencia, bien por desconocimiento, o bien porque sencillamente es muy difícil justificar quién llevó al paredón aquel y dio el último tiro, complicado, los mismos testimonios orales lo ocultan y no quieren en ese sentido pues, dar la opinión que realmente es la verdad, pues se convierte en una minoría silente que utiliza un inapelable, en mi opinión, que es el tiempo obligatorio, y no ha pasado nada, y por supuesto la negación. La negación. ¿Qué testimonios tenemos, señeros, que al menos en nuestros libros pues, hemos citado y demás, pero que yo creo que son suficientemente ilustrativos? Pues miren ustedes, Raimundo Fernández Puerto, todos saben quién fue, jefe de Falange en la guerra civil. Pues recuerdo que en unos fascículos que publicó el ya desaparecido Diario 16, pues lo decía muy claro, en una entrevista de contraportada decía, es que a los falangistas en 1936, como teoría nos declaró, nos tocó pues, el papel más oscuro, es decir, llevar a cabo la mayoría de los fusilamientos. Bueno, Geraldo lo reconocía, lo decía. Ha habido otros, que vamos, los menos. Y en cuanto a la cuestión de la represión legal, entre comillas, es decir, la dimanante de los consejos de guerra, tenemos, la verdad, un testimonio que sienta cátedra, ¿no? El de don Ramón Serrano Zúñiga, ahora tan inventado en los documentales, no sabemos si como político, como galán, no lo sabemos. Pero bueno, lo cierto es que usted lo dijo muy claro, la justicia al revés. Los consejos de guerra son la justicia al revés. Estamos acusando precisamente a los republicanos de ser quienes se sublevaron. Es la dislocación a la que hemos asistido durante 40 años y con posterioridad, y que desgraciadamente este discurso todavía prevalece en determinados historiadores, sociólogos, periodistas, que hablan de eso. Y para terminar el capítulo de tesis, pionera, hay una pionera, evidentemente, que a nosotros nos ha llenado de orgullo, que precisamente algunos de los aquí presentes estuvieron presentes en su tribunal, que es la del Aula de Doña Encinar, sobre las exhumaciones de fosas comunes, en la cual pues, hemos tratado de aportar no solamente un conocimiento técnico y teórico sobre esa materia, sino lo que pasó en mi tierra, ¿no? Más de 400 restos exhumados de fosas comunes franquistas y los que nos quedan. Y siguiendo con esta cuestión, especialmente tratando de contestar a las preguntas del debate 5, tanto en relación a la documentación de la memoria histórica y sobre todo con la profundidad en la calidad democrática, pues en toda esta cuestión, independientemente de los avances y de ensamblar cada uno, pues bueno, hemos llegado a esto. Yo lo he vivido recientemente, realmente en Resistencia, que me ha tocado estar presente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo decía al inicio de mi intervención, que en España se ha avanzado bastante. Se ha avanzado. En Andalucía sabemos, en Navarra, en Extremadura, las cifras más o menos, pero insisto, dentro de ese vacío y de esa limitación que tiene,
estudiar que esto no es la monarquía de Alfonso XIII, que más o menos están documentos que podamos consultar en el Archivo Nacional. Aquí tenemos que recurrir a otros factores y no exactamente a la documentación. Y en ese sentido, pues, quiero incidir la importancia de los familiares, no solo para destacar sus testimonios tan importantes para las investigaciones, sino también para atender sus demandas. Cito a modo de ejemplo, y de no un tanto testimonial, la ayuda que les hemos prestado, en este caso a través de iniciativas, sobre todo de investigación y demás, pues al reconocimiento concedido por el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, sobre todo aquellas víctimas en las cuales pues, hemos podido demostrar si no estaban en el registro civil, cómo fue, cómo avanzaron, en qué barranco, en qué cuneta, etcétera, etcétera, y por lo menos le dieron un reconocimiento. Eso es un respaldo, eso es motivo de inconformidad, pues no. Pero es lo poco que se puede conseguir. Cuando realmente no sabe dónde está la fosa, no se sabe dónde está el desaparecido, pero sin embargo, bueno, ahí está un justificante y yo les puedo decir que la sencillez, desde luego, en que nos desenvolvemos especialmente en determinadas zonas rurales de Extremadura, pues que muchas de las familias, como Consuelo Menor, pues lo tienen puesta en el salón de su casita, en un recuadro, y ahí está el nombre de mi abuelo, hay figuras, y en fin, ¿qué quiere que yo diga con eso? Pero vamos, que las familias, reitero, y aunque sea una cuestión baladí, pues son muy, muy importantes, porque sin su testimonio difícilmente hubiéramos podido reconstruir este bucle que ha significado la represión franquista. Y lo mismo podemos decir de las asociaciones. Las asociaciones que, como sucede en el mundo académico, en no pocos casos son motivo de desencuentro, de desavenencia entre unas y otras, incluso entre sus miembros. La confrontación forma parte de la condición humana. En la universidad, desgraciadamente, también la vivimos. Pero sin algo, sin mis palabras, por favor, sumar. Cada uno es de su ámbito de competencia. Sumar, dar valor añadido a tan noble causa de representar a la familia de los represaliados por el franquismo por encima de cualquier otra consideración. Yo creo que esto es muy importante. Somos pocos los que nos dedicamos a esto, pero por favor, en la medida en que podamos, sabiendo que a lo mejor al lado, en la universidad, en el despacho, pues hay personas que no les parece bien lo que estamos haciendo, bueno, la parte alícuota que cada uno tiene que soportar, pero que cada uno, los que estamos convencidos, que sumemos y que verdaderamente tratemos de aportar algo en lo que modestamente podamos cada uno a su ámbito de competencia. Y en ese sentido, pues también, y dentro del debate y de la pregunta, me refiero a las instituciones públicas, ¿no? Yo creo que debemos exigir pragmatismo y menos dilación. Me consta, y esto yo creo que hay que decirlo con letras mayúsculas, que no todas se comportan de la misma manera, ni mucho menos. Yo creo que incluso sería interesante, Paco Fernández, que desde este encuentro, pues a lo mejor, desde la distancia que permite el mundo científico, pues sería bueno elaborar un mapa de las comunidades autónomas comprometidas por la memoria histórica, que llevando en cuenta leyes y proyectos, entre otras variables, nos permitiera saber de forma fehaciente y fundada las que ayudan de verdad y las que su comportamiento es cuanto menos cuestionable, por no emplear otro calificativo. Yo creo que pondría un poquito las cosas en su sitio, porque en esto andamos en una nebulosa que realmente no sabemos a qué atenernos, pero a lo mejor un mapa, pues sí, y con unos índices que nosotros utilizamos muy bien en la universidad, ¿no? Estos son más o menos los válidos y nos podría permitir, desde luego, pues conocer algunas que están comprometidas y otras, en fin, como digo, no cualquier otro calificativo. Y no hago la referencia también a estas instituciones públicas, a la justicia, por cumplir en su tratamiento con lo expresado ayer por Javier Giralde en el caso de Andalucía. En nuestro caso, afortunadamente, con la justicia, pues nos hemos encontrado con un panorama muy similar en ese sentido. La verdad, estamos muy agradecidos porque si no hubiera sido un obstáculo tras otro y no hubiera podido llevar a cabo la asesinación. En definitiva, ya termino, contestando especialmente a la segunda pregunta de la mesa. El conocimiento de la represión franquista y sus consecuencias, víctimas, prisioneros, depurados, fosas comunes, es un agujero negro de nuestra historia. No olvidemos, es un agujero negro, es una huella que tenemos ahí indeleble, que la hemos podido ir de alguna forma conformando, rehaciendo, pero que está ahí muy, muy latente. Por eso lo pertinente que en punto de vista se aborde esta cuestión directamente y con interlocutores, no solo de investigación, sino también, como he dicho, de diferentes colectivos. Y es que yo creo que familias, colectivos, investigadores, forenses, justicia, instituciones, estamos convencidos de una cuestión, en este aspecto de identidad que la perdió de forma tan impune. Y en ese sentido creo que al menos en el terreno de la cifra hemos avanzado considerablemente, como decía anteriormente. Y solamente nos hace falta creer una cosa, convencernos de lo que debemos hacer en esta materia cada uno en su ámbito de competencia.
yo creo que los aquí presentes estamos en esa línea, pero no creo que por repetirlo cometa reiteración. Por favor, sumar. ¿Por qué? Porque estoy convencido que con ello no solamente se trata de hacer desaparecer, o al menos cuestionar ese agujero negro en las investigaciones, en el ordenamiento de cada uno de sus ámbitos de competencia puede hacer, sino que yo creo que ganamos en calidad democrática. Que en nuestro país tiene mucho que ver con la forma en que trabajamos este pasado histórico, que inequívocamente tiene unas consecuencias muy claras y muy rotundas en el presente. Ayer se hacía mención al tema de los medios de comunicación. Efectivamente, tal vez ahora no haya un eco como en otros tiempos hemos tenido. A lo mejor en 2008, 2009, 2010, por circunstancias que todos sabéis, pues hubo una resonancia mediática muy importante. Ahora tal vez no, pero del mismo modo, tal vez ahora se está trabajando mucho más en la trastienda que a lo mejor antes, con más visualización, pues que a lo mejor no había un trabajo que respaldara todo ello. Y yo estoy convencido que en la actualidad sucede lo contrario. A lo mejor no salimos tanto en la prensa, pero como decía anteriormente, 5 tesis doctorales muy recientes sobre esta temática, yo creo que tienen mucho que ver con toda la vida. En fin, nada más, me callo. Muy bien, muchas gracias, Julián. Y vamos a terminar esto desde el ámbito de la creación artística con Fernando. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí entre vosotros, que realmente sois los autores de todo este proceso de recuperación de memoria histórica. Bueno, creo que estoy aquí también para minutos musicales, ¿no? de todo este tema que también son necesarios. Habéis hablado un poco así de esos valles de la necesidad de la imagen, ¿no? Cuando hay una imagen, cuando empieza con la imagen en la prensa, cuando empieza la gente a preguntarse sobre estos temas y todo. La imagen es súper importante, ¿no? Bueno, no os voy a poner una imagen de... la imagen de Guernica, ¿no? Un cuadro de Guernica, porque pues, todos lo tenemos en mente, ¿no? Es el cuadro en el que quizá Picasso lo pintara por la historia de Málaga, el paso de la gente de la Almería, ¿no? Pero alguien le dio un nombre, esto es Guernica, ¿no? Y entonces a partir de ese momento la imagen se asocia a la masacre y se convierte en todo. Hay muchos temas del mundo del arte contemporáneo que tienen relación con lo que habéis estado hablando aquí ahora mismo, ¿no? Estos días. El tema de la visualización, de la imagen, el tema de la verdad, el tema de la incomodidad. El arte contemporáneo se instaura en lugares que son incómodos al poder, no digamos el arte que está establecido y que tiene sus mercados y que está en las galerías, sino muchos artistas que son desconocidos y que empiezan a conocerse también a través de las redes sociales y del poder que tiene el poder colectivo de transformarse en ellos. En España yo creo que casi ningún artista ha trabajado sobre esta cuestión. Y uno de los primeros es Francesc Torres, que bueno, que directamente va a las cosas y presenta en el museo pues, de una manera casi como podríamos ser material puesto del trabajo, de una manera casi forense, vuelve a presentar a un público preocupado por la cultura, y que es la cultura sino su propia crítica, presenta el tema de las cosas comunes. Es un primer paso, es lo que diríamos de una manera muy cruda, muy a la española, muy sureña, ¿no? De presentar el problema del cadáver, el problema directamente al espectador. Un siguiente paso lo da un amigo que se llama Juan Pérez Aguirre Goicoa, que hace fundamentalmente acuarelas, y que estas acuarelas pues acaban siempre pues, en lugares como encima del sofá, en contextos de... Esta serie de acuarelas se llama Abuelito,
Y son unas acuarelas que él hizo con los restos que le entregaron de su abuelo. Aquí veis un cráneo, como es un motivo clásico en la representación del arte occidental, la representación del cráneo, pero podemos ver que tiene un pequeño agujerito, que es el tiro que le dieron al abuelo para. En España este tema, claro, es un tema, vosotros sabéis bien, que el arte, pues, casi mejor que no hable de ello, ¿no? Porque, ¿para qué? Todo el sistema de exposiciones, el sistema artístico, los museos pueden tener problemas, mejor un arte que mejor liarlo. Solamente artistas con una gran repercusión internacional han podido trabajarlo el tema un poco de subrayo. Esta es una obra que podríamos denominar un land art, una instalación experiencial de 3.000 fosas, tumbas individuales hechas en el estrecho de Cádiz, el estrecho de África, y obviamente habla del tema de la migración y de este nuevo holocausto que es de carácter fundamentalmente económico, ¿no? La gente viene a Europa a cavarse su propia tumba, pero que tiene mucha relación también con la presencia de esas fosas, ese problema de los cadáveres, y de esa manera en la que olvidamos todas estas cuestiones de la vida y la muerte en arte contemporáneo. Habéis hablado mucho de los compañeros de Latinoamérica. Esta es Regina José Galindo, es una artista costarricense que, aparte de la condición de represión política, pues está el tema de la cuestión de género, ¿no? De la mujer, ¿no? Como, bueno, la vida de la mujer no vale nada, la vida de los críticos políticos al sistema no vale nada, y ella pues se entierra y se vuelve a presentar en la galería, en el espacio de arte, pues como inerme viva, pero enterrada. Hay esta imagen, esta es ella, simplemente, bueno, es una afirmación de la vitalidad. Estoy viva, pero en cualquier momento en Costa Rica, pues, no, ella es de Guatemala, perdón. Es de Guatemala, efectivamente. Pues puede desaparecer, ¿no? Es decir, en cuanto se hace crítica de arte, si uno no está refrendado por el sistema, si uno no tiene una comunicación mediática, pues uno puede desaparecer fácilmente, ¿no? No estar en las colecciones de museos, no estar en los medios, bueno, un poco lo que se hace con muchos artistas como Francesc Torres, que uno está en los 70 y que pues, no tiene la importancia que creo que debería tener, ¿no? Si decimos que es el artista de la transición catalana, diríamos que sería Tapies, ¿no? Es decir, algo totalmente zen y totalmente fuera de lugar con lo que los temas que nos interesan. Esta es una obra de Teresa Margolles, mexicana, que ha trabajado mucho también sobre el feminicidio y sobre, bueno, allá donde hay una crisis de desaparecidos está ella. Ella estudió filosofía y estudió también, tiene estudios sobre forenses, y lo que hace son ceremonias en los que busca objetos de los desaparecidos, los familiares, y los entierra en bloques de cemento. Esos bloques con los que pueden estar construidos los edificios de las grandes instituciones, de los propios museos, ¿no? Una manera un poco más sofisticada de abstraer la cuestión de hacer un poco más general, ¿no? Estamos hablando de la memoria un poco frente al trauma y la narratividad, de esa conceptualización de la memoria que ayuda a que, bueno, como decía Walter Benjamin, el arte contemporáneo sea un diálogo entre generaciones y entre individuos de diferentes lugares y tiempos históricos. Una pieza que hizo para Miami, en la que no hay nada en su interior, no hay ningún resto, pero el agua con que está hecha el cemento es un sitio para tomar el sol, para sentirse bien en Miami. El agua está hecha con el agua de la morgue, el agua que se utiliza para lavar los cuerpos. Tiene una obra que no he incluido aquí. Claro, el agua se evapora y desaparece, ¿no? Pero está ese agua ahí. Tiene una tiza bonita que son las pompas de jabón. Uno llega al museo, llega a las exposiciones, además que hay pompas de jabón.
Esas pompas de jabón están hechas con agua de la mora, de los muertos de la mina de jabón. Sabéis, en México estamos hablando de miles, en México son cientos de miles. Es una obra de Miroslav Balka, que muchos de sus materiales, un artista polaco, su padre se dedicaba a hacer tumbas, era un artesano diríamos un marmolista que dedica a poner tumbas, y utiliza muchos elementos en su obra reales obtenidos de campos de concentración polacos, los restos que se han olvidado, restos de una alambrada, un trozo de metal, restos que nadie da importancia y que se monumentalizan así de esta manera. Esta es en la sala de turbinas de la Tate, en Londres, y bueno, ahí es la escala de lo que podría ser pues, estos sistemas de cremación de los campos de concentración polacos. Es una obra de un artista que se ha hablado mucho de Alemania. En Alemania es verdad que se ha trabajado mucho el tema de la memoria, muchos de los artistas que han trabajado sobre el tema de memoria quizás no están en los lugares predominantes de mercado o por lo menos los más interesantes no están en los lugares más preeminentes, más famosos para la opinión pública, pero sí están en las universidades, cosa que aquí dudo mucho que todavía se haya dado ese paso. Esta es una obra de Horst Holzheimer, es una fuente que estaba en Kassel, que la pagó un industrial, un ciudadano judío, y bueno, pues durante los años del poder nazi, pues la fuente desapareció y lo que hizo fue invertirla. Es decir, esa fuente en negativo que desapareció, el ciudadano fue asesinado, ver cómo era un hueco, era una ausencia en la ciudad. Y la obra al revés, esa negatividad, esa simetría de la que habéis hablado, también. Esta es obra también de Horst Holzheimer, es una placa en Buchenwald que bueno, tiene unas dimensiones bastante humanas y tiene la misma temperatura que el cuerpo humano, unos 37-38 grados en invierno y en verano. Claro, en invierno cuando se cubre de nieve todo el campo, la placa permanece viva. Es una placa, es un monumento que han tratado de poner siempre que va un alto dignatario, pues intentan colocarle un trípode o algo para que coloque allí las flores, y el artista se niega, es decir, todos los dignatarios se tienen que agachar si quieren prestar honor a los asesinados. Es una pieza bellísima, muy delicada y muy abstracta, ¿no? Es decir, necesita esa explicación, no tiene 37 grados, ¿no? 36 grados y medio, y que habla mucho del poder conceptual del arte. Es decir, he visto ejemplos de monumentos en los que la población está muy satisfecha, está muy contenta, las mujeres de negro, etc. Pero quizá el arte contemporáneo intenta trascender un poco esto, lo anecdótico, lo narrativo de una situación concreta, porque esta situación de la que estamos hablando, por desgracia, no es solamente exclusiva de España, es mundial, ¿no? Estoy aquí, por la popularidad eso no, es una cuestión mundial, ¿no? Cómo el ser humano se masacra uno al otro. La abstracción en ese sentido ayuda porque también ayuda a poseer la pieza, es decir, uno en el momento en que la comprende se la lleva a todas partes. Esta es otra obra de él, el autobús que salió una vertical de disminuidores psíquicos en el que bueno, pues el tubo de escape se convertía en la propia cámara de gas barata, pues está puesto en esta calle de Alemania, donde estaba el hospital, donde sigue siendo un hospital psiquiátrico, y bueno, recuerda a todos esos disminuidores psíquicos que murieron en los campos de concentración. Esta es una obra de Eisenman, que quizá es la paradigmática de los monumentos sobre el Holocausto, y bueno, es una obra arquitectónica en la que uno pasea sobre esos bloques inhumanos, aparece y desaparece, se encuentra, ve los niños jugando, desaparece. Creo que es una obra muy característica de las buenas prácticas o del buen entendimiento de lo que es un monumento que conmemora a toda una cuestión de holocausto.
narrativo, que tiene ese sentido experiencial y que ocupa también un lugar simbólico, que era la Palacio de Rey, y bueno, que es accesible para todos y que todos podemos tener esa capacidad de percepción de lo que es el estar y el no estar y el aparecer y el desaparecer. Bueno, podría continuar, solamente he puesto las obras de unos amigos. Quizá en España, pues esto no hay, creo que los artistas que han hecho algo sobre usos comunes creo que deben de tener cuidado, debemos de tener cuidado. Yo en concreto no he hecho nada, he trabajado mucho sobre la idea del gran masacrador, ¿no? De Franco, he trabajado mucho sobre su imagen, y cómo se presentaba Franco como padre, o cómo Franco todavía estaba presente en muchos aspectos, muchos de ellos absurdos, de la imaginería y en las calles en el espacio público de España, ¿no? Y cómo todavía sigue habiendo una protección a ese padre o a ese de todos los españoles, y lo podemos ver pues a diario. Todos nosotros, vuelvo a decirlo, ¿no? Nos encontramos con todo ese tipo de secretismo y de cerrazón a los archivos, que a muchos de los artistas, pues, por ese lugar incómodo en el que estamos, ese lugar en el que no somos periodistas, no somos investigadores, ¿no? Se nos niegan, ¿no? Se nos niegan las imágenes y se nos niegan los datos, ¿no? Por eso es tan importante la comunicación y el acceso que tengan los artistas a vosotros, que sí que tenéis esa... nosotros hablamos desde la perspectiva absolutamente individual, de individuo y totalmente prescindible. O sea, todo lo que os he puesto aquí ahora no está refrendado por ninguna universidad, por ninguna asociación, ni por una asociación totalmente basada en mis afinidades, ¿no? mis creencias, ¿no? Entonces, el artista es un ser también muy frágil, que puede aparecer y desaparecer, pero que creo que ese poder poético y ese poder de generación de imágenes, como muy bien Ivana hablaba, ¿no? De que en realidad nosotros tenemos esa fuerza poética y es la que nosotros estamos aquí, ¿no? En el fondo, ¿no? Es un deseo de estar porque hay muchos otros que no están. Quizás muchos de nosotros estamos haciendo también esa labor generacional, ¿no? Es decir, todo eso que no se pudo hacer porque la gente desapareció, todo eso, yo muchas veces en mi trabajo pienso que hago las cosas que mi padre no pudo hacer, no porque desapareciera, ¿no? Sino porque no tuvo la educación suficiente, no tuvo el lugar apropiado o no estuvo en el... Es decir, tenemos una responsabilidad de generación. Y en ese sentido es el sentido del arte y del arte contemporáneo, el conectar con generaciones. Bueno, creo que nada más, ponemos una imagencita de performance que del Valle de los Caídos, hace mucho tiempo, sería el año 94-95, me fui a Piedra, no había Photoshop, la Piedra de teatro, los compañeros de teatro que están por aquí, y que cogí, monté en mi coche, la vaca del coche, el Peugeot 106, pasé ahí delante de la Guardia Civil y todo, me puse a tirar la piedra para arriba, la Guardia Civil miraba para otro lado porque no se lo podía hacer. Era una situación surrealista y solamente se me acercó un turista alemán, que mira qué casualidad, que es solamente un turista alemán, y estuvimos jugando ahí un rato con la piedra. Pues claro, la pieza se llama Volver a Nacer, pues quizá porque la única manera de comprender todo esto es volviendo a nacer y volviéndonos a parir a todos los españoles, ¿no? Porque la verdad toda esta situación, aparte de todas estas situaciones que vivís y que me parecen totalmente absurdas y fuera del siglo XXI, de una sociedad absolutamente democrática, pues la verdad quizá lo único que podamos tener es esa imagen poética de la destrucción de ese sitio tan o la resignificación. Y yo estoy de acuerdo con ese sentido, con mi propio fetichismo hacia los objetos, de no destruir, no eliminar totalmente, sino resignificarlos o situarlos como que esto sea capaz de explicar el porqué de esa relación. Muchas gracias y un placer estar con vosotros. Muchas gracias, también muy interesante lo que nos has puesto. Y bueno, tenemos cerca de 40 minutos para el debate y solamente apuntar un dato que se está repitiendo muchísimo, sale en muchos medios de comunicación y yo estaba buscando la fuente original, que pensaba que era Amnistía Internacional, creo que es una asociación de juristas que lo dice, lo de que España es el segundo estado del mundo con mayor número de desaparecidos después de Camboya.
Eso aparece en muchísimos sitios y yo sé que Amnistía Internacional lo ha dicho. A mí me extraña que eso sea así, me extraña, pero en cualquier caso hay decenas de miles de desaparecidos. Los que hemos estado trabajando en los registros civiles, como Julián lo sabe, hay muchísima gente que tiene partida de nacimiento y no tiene partida de defunción. O sea, España está llena de fantasmas, de personas. Eso es una anomalía democrática. Eso es una anomalía. Las exhumaciones son lo que están normalizando, dándole la oportunidad que los ciudadanos puedan ser como los demás. Está igualando oportunidades, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión que hay que tener en cuenta. Y bueno, sin pretender hacer una relatoría de lo que habéis dicho, pues solamente decía la pregunta que Aysán hacía sobre si es posible una política de reparación para las víctimas anteriores a 1960. Hay que decir que ha habido a lo largo de la democracia algunas políticas de indemnizaciones a viudas, a los que estuvieron en la cárcel y tal, pero no es una política generalizada como hizo el nazismo con las víctimas el nazismo no, como hizo el Estado alemán con las víctimas del nazismo, como hizo el Estado francés también con los que deportaron desde Francia hasta Alemania, entre ellos 10.000 españoles. Hubo política de reparación por parte del Estado francés, no solo a los supervivientes, sino a los hijos de los asesinados, que todavía hoy pueden cobrar una indemnización. O sea que yo creo que es posible, el volumen de víctimas del nazismo es brutal y ha habido yo creo que eso es posible. Otra cosa es aquí cómo se puede encauzar ese tema, ¿no? Y después yo creo que Silvia Navarro ha apuntado temas de mucho interés mostrando lo que son los déficits democráticos del Estado y hablando de una cuestión también muy interesante es si hasta qué punto la ley de amnistía es verdaderamente un lastre para que exista una verdadera democratización real, ¿no? Hasta qué punto eso va a seguir lastrando la posibilidad de hacer justicia. Como bien han dicho, si el Estado, no ha existido una política de Estado y sobre la memoria, el Estado central, o sea, que se está todo haciendo, como decíamos ya, el albur de determinadas comunidades autónomas, de determinadas instituciones que puedan tener mayor sensibilidad con este tema, y sobre todo si el Valle de los Caídos, que cualquier persona que viene de fuera, la propia existencia de ese, tal y como se concibe hoy día, es una verdadera anomalía también en todos los sentidos. Y apuntar también lo que Julián Chávez, que yo creo desde una posición más optimista de lo que se está haciendo, de lo que se ha hecho, pero no, yo creo que es muy interesante cómo de la investigación histórica todo el recorrido que ha tenido ha sido una forma de trabajar por la verdad, y eso lógicamente está en consonancia con tener una democracia de mayor calidad, ¿no? Y más si ese trabajo histórico riguroso de la investigación se hace en consonancia con las asociaciones, con la existencia del movimiento social y de las propias instituciones, ¿no? Yo creo que es muy interesante y es innegable el recorrido que ha habido, ¿no? Es innegable. Yo pongo un ejemplo que el profesor lo sabe. Antes del 2000 en Sevilla solo había dos localidades que tenían estudios sobre la represión por los nombres de las víctimas, que eran Lebrija y Sevilla Capital, con el libro de Juan Ortiz. De 2000 hasta ahora hay por lo menos 40 pueblos que tienen los listados de las víctimas. Para muchísima gente, el que tenga los listados de las víctimas, porque no aparecen en el registro civil, para ellos es un acta notarial. Para ellos ese libro con el nombre y en muchos casos con el rostro, es un memorial. Eso es, para ellos, lo que el Estado no ha hecho, lo han hecho los investigadores, y para ellos supone una catarsis también, ¿no? Y ha habido 40 pueblos en Sevilla en estos 15 años que han hecho sus investigaciones, todos los resultados, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y termino antes de daros la palabra. Yo creo que es muy interesante el último apunte que ha habido por parte de Fernández, ¿no? Como desde la creación artística hay autores y autoras que son capaces de hacer obras que promueven la extensión de la conciencia crítica y que lo hacen plantearnos desde un punto de vista más poético, este tipo de historias a los que no llegan desde otro ámbito, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Y yo abro la palabra para que... Yo quería, ya que estamos acabando el seminario, de tal, para ir hacia la perspectiva general del proyecto algunas de las cosas que visto en el periódico, ¿no? Con la artística, nos la toca, ¿no?
UNREST es el acrónimo de, como sabéis, unsettling. Unsettling en inglés, unsettling en inglés tiene un doble sentido, ¿no? Que es, por un lado, el de ser incómodo, ¿no? De perturbar, y por otro lado, el de remover, el de sacar el sitio, ¿no? Y lo que nos interesaba justamente de meter el caso español y el caso de las exhumaciones dentro de las políticas de la memoria era, no olvidéis que están las tres categorías estas con las que nos estamos peleando, ¿no? De memoria antagonista, cosmopolita y agonística. Estaba la idea de que la experiencia española quizá servía, o así lo veían algunos compañeros de fuera de España, como un caso donde la apertura de fosas, en concreto, con todo el impacto visual, no inmediato, de memoria cruda que tiene, hubiera quizás servido, sería de ejemplo para ver cómo esto desafiaba un tipo de memoria, digamos, hegemónica o establecida no solo desde el capitalismo, sino desde la transición, ¿no? Y detrás la pregunta que había de si, entendiendo esto en su momento como un acto de agonismo, si quiere, de hacer un revulsivo del tipo de discurso imperante hasta los años 90, si esto podía servir como ejemplo o algo que suelen hacer también las prácticas artísticas, para que en otros contextos marcados por formas antagonistas de memoria, un ejemplo de si el agonismo puede ayudar a desactivar los antagonismos, ¿no? Justamente al revés de lo que suelen decir los discursos conservadores, que remover esto es el peligro de despertar viejas demonios de familia, más bien al revés, si justamente buscar reacciones de crítica o de empatía, ¿no? de revolver conciencias o remover al set de discursos establecidos, justamente puede provocar otro tipo de reacciones de segundo grado que quizá ayude a desactivar las... Entonces, bueno, yo hace un poco de recuento de lo que vimos ayer y hoy, claro, a mí fue muy ilustrativo ver el nivel de tecnificación y de profesionalización al que han llegado las actividades de las asociaciones, de asociaciones, administraciones públicas y familias, que eso sí nos olvidó hablar un poco en el proyecto, a las familias, en el caso español, son fundamentales. Yo creo de la filosofía, entonces, claro, la teoría de justicia no se corresponde especialmente con la justicia judicial, otro tipo de categorías, no con las que maneja Desmate de justicia analética. Pero me quedo con algunos comentarios que se hicieron ayer, porque parece, claro, que el problema técnico de las administraciones públicas y si colaboran mejor o peor con las soluciones en marcha, dejaba detrás ahí un suelto como si la cierta pérdida de conexión con la opinión pública en España tuviese que ver con que en algunos casos hay grupos o sectores más interesados con revivir esa dimensión memorialista, no sé cómo dijo ayer, mientras que otros más se ha concebido finalmente como un servicio, vamos a llamarlo así, a las necesidades de las personas, las víctimas o sus familiares que quieren tener una experiencia para que se escribe más privada, ¿no? Y que, claro, en el primer caso nos queremos encontrar con una repercusión política, quizá agonística, más en el sentido de lo que quería explorar el proyecto, mientras que en los casos que se ha derivado a dar información a las preocupaciones de familias, de personas interesadas en resolver un asunto de familia, quizá luego se politice, no, pero eso porque lo ha alejado un poco de la dimensión que tiene que ver con lo que nos hace con la calidad política de la memoria, que es interesante de lo que la calidad política de la memoria. Entonces, bueno, yo creo que recordar de dónde venimos y a dónde queremos ir, ¿no? El siguiente seminario de este tipo probablemente sea en Polonia, o sea, con Bosnia, o sea, en Bosnia decía Pablo, esto suena chino, allí es básicamente una baja Kalashnikov o madres de hijos violadores contra madres de hijos violadores. Pero claro, dejar en la memoria un poco si pensáis, si pensáis que verdaderamente, sí, no, ya está hecho, o sea, las fosas, la apertura de fosas, como una parte de todo lo que ha sido el movimiento memorialista, ha tenido una gran capacidad agonística en algunos casos de remover, no de romper la hegemonía, pero sí de remover un tipo de discurso y de estado encantado, ¿no? El portugués no es una transición, no sé, esto es lo de echarle de y de incrementar
aumentar o no la calidad política de la memoria de la sociedad española. Un poco por no perdernos, un poco a los esenciales, ¿no? Porque no es casual que el proyecto conste cosas en España y en Polonia, cosas, y en Bosnia, pero luego tenemos una obra de teatro, a la que hemos pedido al Grupo Micón que se metiesen en los originales de cómo provocar sin enfrentar, ¿no? Provocar haciendo, en la existencia de meter la variable de los victimarios. La guerra en España no existen, no existen y no se nombran, si se nombran es con cuidado, para intentar pues saltar, salir del esquema maniqueo de las memorias antagonísticas y de estas memorias más cosmopolitas. A veces se hablaba de un cosmopolitismo con garantías. Me deja aquí pensando y digo, bueno, es un poco quizás redundante, ¿no? Porque los derechos humanos es sobre la garantía de los derechos humanos. Y yo sí que estoy de acuerdo que los derechos humanos tomados en serio no tienen por qué ser despolitizadores, en algunos casos son fuertemente politizadores, fuertemente agonísticos, si quieres. El principio de jurisdicción universal y traer a quien no será aquí, fue un revulsivo en Chile. Por poca evidencia, el fraude que había tenido la transición chilena, en cierta medida. En algunos países negar el holocausto es un delito, por lo tanto se pone en cuestión todas las prácticas académicas. Por lo cual nosotros peleamos con estas tres categorías, y de hecho la dimensión cosmopolita y todo el aspecto en los derechos humanos pues tener efectos fuertemente politizadores y agonísticos. Hay que un poco recordar qué es lo que, de dónde viene Andrés, ¿no? Sí, precisamente hablamos de víctimas y de victimarios porque eso sucedió ayer, sucedió esta mañana, y a mí me parece que después de una investigación sobre 2000 asesinatos de una publicación donde aparece la biografía de la mayor parte absolutamente de ellos, un libro, como tú decías, que consta que en otros lugares está el corredor, es una especie de certificado, es una especie de certificado de identidad. Este señor definitivamente existió, y además y además cuando haces esta investigación, a ti lo que te interesa y lo que estás buscando y lo que estás tratando de encontrar es la existencia de esas víctimas, de 2000 víctimas, pero salen victimarios continuos, salen por todas partes. Por ejemplo, yo he señalado aquí algunas de lo que encontramos. Solamente entre los 1000 casos aparece un juez que llama a declarar a un falangista y a un guardia civil por la muerte violenta de un individuo en La Rioja, el año 40. ¿Ves el expediente? Hemos podido ver, y el expediente se cierra cuando este señor los llama a declarar, vienen a declarar y dicen lo que sea, ya no hay más. No es que el expediente haya desaparecido, es que se cierra. Y la única duda cabal que tenemos es qué pasó con este señor juez, a dónde lo mandaron, a qué Siberia lo mandarían, porque se debía hacer algo que es absolutamente inaudito. Lo que sí ocurre muchas de las veces, evidentemente, son en los testimonios de las familias, más de 600 familias consultadas, ellos o les suena quién pudo ser, quiénes mataron, o saben absolutamente quién fue. Entre otras cosas porque los asesinos lo contaban luego, en tribunales, y si además incluso se veía de cómo saltaban aquellos saltimbanquis cuando les metían 4 tiros. Ellos lo sabían, y algunas de las veces te lo decían, generalmente, evidente, y siempre con la postilla, pero esto por favor, no lo publique. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacía yo para publicar más de, si hay 2000 asesinados, hay muchos más nombres de, entre comillas, posibles victimarios afines al movimiento, como se decía en ese momento, responsables del orden público en los pueblos? No podías poner de la represión, no podías poner, en algunos momentos se pone, pero es muy difícil poder poner, como se decía aquí, que además ellos se encargaron de matar. No lo sabemos porque no hay documentación y porque ese testimonio familiar, en todo caso, podría encontrarse con que alguien dijera que no, aparte de los problemas que no podría tener.
aparecen más datos. Por ejemplo, en un momento determinado hay un sargento de la Guardia Civil especialmente señalado en la represión. Este sí aparece como temático. Aparece y yo lo cuento porque aparece en un lugar documentado. Por supuesto, están las firmas en Logroño, en este caso toda la vieja en Logroño se saca a matar de 3 lugares, 2 prisiones provisionales y de la cárcel. Lo que en la cárcel, como hay funcionarios y como se ha mantenido la documentación, aparecen todas las sagas firmadas. Entonces salen a declarar las 6 personas que se quitan a la izquierda o al dorso, y justamente detrás alguien firma a declarar, que se lo saca a 1:30 de la mañana, que es una hora perfecta, como sabemos todos, para declarar. A 1:30 de la madrugada y firma alguien. Es eso, sinónimo, como aquí se ha comentado en algún caso, eso, sinónimo de que esa persona por lo menos dirigía el pelotón de ejecución. En otros casos hemos encontrado, en un caso en Briones, 2 guardias civiles que conocen que han disparado contra alguien que dicen que huye, pero evidentemente sabemos que no huían en estos casos. No hay muchos más casos donde realmente podamos encontrar una relativa documentación de que se han matado, pero sí que sabemos positivamente. Yo estaba en un pueblo de Alfaro viendo a alguien, este señor, este es el que los mataba, y todo el mundo lo sabe, ¿no? Este señor ya murió y era un pobre hombre que le hacían la vida, le hacían el vacío, que se mataba. Yo de todas maneras, en esta yo publico el libro, es un momento en donde en Galicia hay un caso de un periodista, que recordaréis, que está sometido a juicio porque había expresado a algunos nombres concretos de los victimarios. Yo no tuve ningún problema, pero yo tenía una abogada desde antes de la publicación consultando el tema, los artículos, y entonces podíamos agarrarlos en el caso de que hubiera alguna denuncia, que en este caso no las tuve. Muchas gracias, Rafael. Sí, bueno, buenos días. Paco Fernández nos pidió ayer que pensáramos, ¿no?, temas víctimas, victimarios, calidad democrática, y bueno, yo he hecho los deberes al respecto. Pero antes quería introducir 2 datos muy rápido sobre cosas que han salido esta mañana y que pueden servir para meter más elementos, ¿no? Valle de los Caídos. Tenemos que tener en cuenta que la mal llamada Ley de Memoria Histórica regula específicamente el tratamiento del Valle en el artículo 16. El artículo 16 dice más o menos que se rige por la normativa relativa a los lugares de culto y cementerios públicos. Lugar de culto. Quiere decir que cualquier intervención de resignificación o lo que sea que se quiera hacer en el lugar de culto, de momento dejémoslo en la basílica, tiene que contar, está protegida por los acuerdos con la Santa Sede y posiblemente por el artículo 16 de la Constitución, la libertad de culto. Bien, esto significa que todo lo que se haga allí tiene que estar autorizado por la Iglesia. Tan grave, tan importante es esto, que el PP se opuso a la Ley de Memoria Histórica, ¿no? Las heridas, se abrían los infiernos, de todo. Bueno, ojo, pidió votación separada en el Parlamento y votó a favor de ese artículo. Es decir, el PP votó a favor del artículo 16 de la Memoria Histórica con el tema del Valle. Importante esto que tengamos en cuenta. Y convergencia también. Y convergencia también, claro, por supuesto. Por supuesto. Segundo dato previo, rapidísimamente. Julián ha hablado de la declaración de reparación y reconocimiento personal. Yo consulté el año pasado a través del portal de transparencia el Ministerio de Justicia y me dijeron que se habían formulado 1.750 solicitudes, de las cuales se habían concedido 1.480 declaraciones. Son muy pocas en relación al número de víctimas. Esto creo que muestra también un poco la posición que tuvieron víctimas y asociaciones con respecto al mecanismo de la reparación. Pero voy a los deberes. Decía también Julián, los victimarios no existen en el espacio público, no están en el espacio público, claro, pero actúan en el espacio público, actúan para no estar en el espacio público. Desde Rocío, el documental de Ruiz Vergara censurado, todos lo conocemos, hasta el capítulo del libro de Emilio Silva y otros que hay por ahí, se han intentado, bien por la vía penal, imputación de un delito de calumnias, bien por la vía civil, vulneración del derecho al honor, que no se publiquen noticias, documentales, libros, etcétera, donde hay nombres expresos de victimarios. El tema llegó al Tribunal Constitucional, en un caso que seguro que conocéis, es el caso Dolors Genovés y del documental Sumaríssim, ese documental que hizo para la TV3, donde contaba la historia de los falangistas catalanes, algunos, otros no, que habían participado en el sumario contra Carrasco y Formiguera.
que acabó con la pena de muerte para Carrasco y Formiguera, ¿no? Bueno, se presentó por uno de los hijos de uno de aquellos falangistas, por el hijo de Carlos Trías Beltrán, luego vuelvo sobre él, se presentó una denuncia contra Dolors Genovés, solicitando que el documental no se emitiera por vulneración del derecho al honor, en este caso de su padre, ¿no? ¿Quién era ella para decir que su padre había participado, no había participado en el sumario, etcétera? Bien. Bueno, el tema llegó al Constitucional en una sentencia de 2004. El Tribunal Constitucional dijo que la libertad científica de creación goza en nuestro ordenamiento jurídico de una protección reforzada, con respecto a otros derechos, como la libertad de expresión o la libertad de información, con relación, cuando se presenta en conflicto, con el derecho al honor, ¿vale? O a la propia imagen, si queréis, en este caso, de una persona muerta. ¿Bien? Porque la personalidad, el nivel de protección de la personalidad baja según va pasando el tiempo. Los muertos no tienen derechos. Vamos, pueden tener una protección, pero ese nivel de protección baja con relación a la libertad científica. Ahora bien, el Tribunal Constitucional pone un requisito. Entonces el Tribunal lo que dice es, por supuesto que se pueden utilizar las fuentes orales. Fijaos, ya lo dice en el 2004. Por supuesto que la memoria puede ser un instrumento válido para una historiografía científica, admisible, etcétera. Bien, siempre y cuando el historiador lo haga de acuerdo con las prácticas consolidadas al uso, etcétera. Es decir, que, bueno, compruebe los testimonios, utilice, digamos, la metodología admitida. ¿Bien? Porque, dice el Tribunal Constitucional, solo así la historiografía podrá ser una ciencia social. Una ciencia social. Y, por supuesto, está libre y está admitido que ahí haya valoraciones del intérprete sobre determinadas personas, aunque puedan resultar molestas para esas personas. Esta sentencia del 2004 cierra el conflicto desde el punto de vista jurídico. Se pueden realizar investigaciones, y lo siento mucho si el nombre de su padre o el nombre de su abuelo aparece en un listado de torturadores, victimarios, etcétera, etcétera. ¿Bien? Forma parte del debate que se debe abrir en una sociedad. Por tanto, desde el punto de vista jurídico el tema está, yo creo, cerrado, y deberíamos utilizar esto, que ya es una sentencia del 2004. Simplemente termino rapidísimamente. Es interesante también que veamos quiénes son los actores de ese proceso. La denuncia contra Dolors Genovés la presenta el hijo de Carlos Díaz Beltrán, que es Jorge Trías Sañer, un abogado muy conocido. Entre otras cosas, fue el abogado de Violeta Friedman, en el caso que tuvo contra de Grell, que también llegó al Tribunal Constitucional. Bien, pero claro, ahí estaba su padre. El voto, en la sentencia tuvo dos votos particulares en contra de esa sentencia. Uno de Jiménez de Parga, a cuya familia se le relaciona con la represión en Granada. Y dos, de Roberto García Calvo, un magistrado del Tribunal Constitucional que ya se murió, que aparte de ocupar no sé cuántos cargos durante la dictadura, fue gobernador civil en la Almería del año 76-77. Es decir, en la época de esa transición violenta de la que tantas veces hemos hablado, ¿no? Es decir, fijaros cómo esa relación victimarios, sujetos que actúan en el espacio público es interesante también. Termino. La ponente de la sentencia fue María Emilia Casas. María Emilia Casas fue la primera presidenta del Tribunal Constitucional, la primera mujer en España que fue catedrática de Filosofía del Derecho, de Derecho del Trabajo, y una de las pocas juezas que han actuado en estos casos de memoria histórica. Introdujo el elemento de género, porque en otros casos donde ha habido representantes del Poder Judicial que se han acercado a fosas, etcétera, etcétera, han sido juezas. Meto ahí el elemento de género. Muchas gracias. En Almería de 1976 fue asesinado un chaval joven, Javier Verdejo, mientras moría para un trabajo de libertad por la Guardia Civil, crimen impune hasta nuestros días. Bueno, yo tengo dos cuestiones. Empezaré por el final. Una es respecto a la ley de la memoria histórica que has comentado tú ahora. Me ha venido a la memoria que el profesor José Miguel Santa Creu, de Valencia, que ayer tenías por aquí el libro que ha publicado recientemente, comentó en una charla que era una ley con fecha de caducidad.
que en el sentido de que estas peticiones de demanda de reparación tenían como un término para poderse llevar a cabo. No sé si esto... Algunas sí, otras no. Ah, vale, pero esto, es decir, es un elemento más dentro de la ley que yo, no ser jurista, desconocía. Luego, respecto a las víctimas y los victimarios, en Cataluña, como sabéis, tenemos no fosas de civiles, sino fosas de soldados, y lo que hay son 3.538 fusilados, de los cuales pues, podemos acceder a los consejos de guerra. Podemos acceder a los consejos de guerra y por lo tanto podemos saber los nombres de los que presidían el tribunal. Y no solo eso, podemos saber también los denunciantes, hombres o mujeres. Con lo cual es muy fácil, o sería muy fácil, si se quiere realmente, que yo también pongo esta pregunta sobre la mesa, ¿no? Si eso realmente se quiere, el hecho de conocer, en este caso, a los que sentenciaron y firmaron las penas de muerte. No hablemos de las penas de 12 años, 30 años, 12 años, etcétera, etcétera, de prisión, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hoy Maraya ha hecho público en Facebook, ¿no?, una noticia respecto a las personas, los soldados, los SS que estaban vigilando Auschwitz, y yo ya he recibido un comentario, lo he compartido y he recibido un comentario diciendo, vale, que me parece muy bien, pero esto que no criminalice a los hijos, ¿no? ¿Por qué? Pues podríamos ir, pues estamos en esa conversación. Bueno, con lo cual, dejar sobre la mesa que, por ejemplo, por toda la documentación de estos consejos de guerra, que como decía Julián Chávez, pues tenemos que poner en duda si son legales o no, la legalidad del momento, pero son legales o no, se podría saber todas estas y a profundizar muchísimo alrededor de estos victimarios y hasta qué punto, por ejemplo, pues un denunciante que conlleva la muerte final de una persona que fusilan es victimaria o no. Y por último tengo una pregunta muy concreta a Indane Cenarro, porque tú has hablado de la verdad de la memoria histórica y de institucionalizar la verdad de la memoria histórica. Entonces, la pregunta es si eso no ha llevado a debate en el País Vasco o algo, porque en Cataluña, cuando se habló del Memorial Democrático, se empezó a trabajar alrededor del Memorial Democrático, una de las cosas que frenó su evolución y que al final se aprobó es porque se veía desde algunos sectores como la institucionalización de la verdad, ¿no? Y eso pues creó como muchas ampollas y mucho debate, ¿no? Entonces quería preguntarte si en el País Vasco esto realmente no se ha dado bueno, si no se ha dado o realmente ha sido aceptado, ¿eh? No, muy concreto. Todavía no, lo he planteado como un objetivo para final de la legislatura, porque también vemos que pues, hay un suelo común del que partimos, lo he dicho antes, el ejemplo es el homenaje que se hizo ayer, y sí creemos que las investigaciones pueden contribuir a que podamos llegar a un mínimo, ¿no? Como estamos intentando llegar en otros temas. También está pendiente pues, todo lo que es el tema más relacionado con la memoria. No hay un acuerdo todavía en el Parlamento, pero sí se está llegando a acuerdo. No quiero salirme del tema, pero también en relación a la memoria reciente, a lo que ha ocurrido el terrorismo, violencia en los últimos años. Bueno, pues en esta legislatura sí se ha formalizado una ponencia en el Parlamento que va a abordar esta cuestión. Evidentemente no partimos del acuerdo, porque si no, no se abordaría el tema. No partimos del acuerdo, pero sí hay un intento de acuerdo y creemos que también en relación a la verdad de la memoria histórica hay que abordar este debate. Y cuanto más investigación haya, cuanto más datos objetivos tengamos, pues será más difícil de que se cuestione, ¿no? O sea, el único que puede tener más reticencias es el Partido Popular, pero el hecho de que ayer mismo estuvieran en ese homenaje pues representantes no municipales sino del Parlamento Vasco participando del discurso de llamar al franquismo criminal, estaban allí, o sea, no sé, y participaron de esto, no sé, no hablaron, no sé qué opinarían, pero estaban allí y creemos que tenemos que ir a tratar de alcanzar esto. No digo que vayamos a hacerlo, pero por lo menos intentarlo. Gracias. René, soy Álvaro. Bueno, yo quiero decir que la memoria está en este lugar precisamente porque se crea debate alrededor de todo esto. Esos debates son muy interesantes, a mí de cosas, que es algo que para mí, cuando
para los equipos, muchos equipos hacen esto, que es una charla a pie de fosa siempre para explicarle a la gente que se acerca qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, quiénes participamos, por qué lo hacemos, etc., ¿no? Algo que sin duda son preguntas que hay que responder. Este debate, bueno, descubres muchísimas cosas, ¿no? Supongo que a pie de fosa al final lo que ves es cómo el propio pueblo, las familias, la sociedad en general se desahoga, ¿no? Y como es algo más en petit comité, supongo que dan mucha más información, se abren un poco más a la hora de decir lo que quieren decir. De hecho, es muy curioso porque en una fosa, en una charla a pie de fosa, donde en realidad tú explicas un poco lo que estás haciendo, pero lo más interesante es ver qué piensa o resolver las dudas que tiene la gente que se acerca. Se abre un debate pues, en todos los niveles, ¿no? Debates entre familias, unas familias que quieren unas cosas, otras que no, ¿no? Familias que no quieren prensa, por ejemplo, familias que quieren un entierro conjunto, otras que no, etc. Luego un debate entre las familias y los pueblos, ¿no? A veces, luego en otro nivel los propios vecinos del pueblo con los pueblos cercanos, etc., ¿no? Sí, se va viendo un constante debate de gente que está a favor, gente que está a favor de una parte del movimiento de memoria, como son las exhumaciones, y eso lo comentábamos ayer con Ángel, que a día de hoy es muy difícil encontrar a gente que esté en contra de la recuperación de las víctimas, y también uniéndolo un poco a lo de víctima y victimario, ¿no? Encontrarte a pie de fosa, como nos hemos encontrado nosotros, nietos de asesinos que en esa misma charla, delante de todos, son capaces de decirle a las familias: lo siento, yo soy nieto, siento lo que hizo mi abuelo, ¿no? Entonces eso es algo que se respira, que se ve a pie de fosa, ¿no? Que posiblemente no lo vamos a ver en un periódico o en una televisión, pero que a pie de fosa sucede. Y respecto a lo de a qué contribuye, ¿no? Que es lo que habíamos hablado un poco antes y que también decía Francisco Polos antes, ¿no? Unificando un poco la recuperación de la memoria con lo que pasa gracias a las exhumaciones, ¿no? Esa pérdida tan importante del miedo que decía ayer y en cierta manera la vergüenza, ¿no? La recuperación de la memoria ha contribuido a que muchas personas pierdan el miedo. Los testimonios pierden el miedo a hablar. Los familiares pierden el miedo a reclamar. A veces incluso los familiares sienten vergüenza de reclamar porque no saben qué va a pensar su vecino, ¿no? De estar haciendo esa reclamación. Y unificando, y para terminar, las exhumaciones al final lo que hacen es una explosión en todo eso, ¿no? En ese miedo y en esa vergüenza. ¿Cómo ejemplificamos esto? Pues, por ejemplo, un caso reciente, el de Guadalajara, donde a nosotros por orden judicial internacional se nos solicita que vayamos a exhumar una fosa en la que hay 22 personas, pero nosotros solo teníamos la petición de 2 únicas personas en ese cementerio, 2 familias que se habían puesto en contacto con nosotros. En el momento de hacer esa exhumación duró 15 días, a los 15 días habíamos conseguido, gracias al impacto mediático y demás, habíamos conseguido 107 peticiones formales de familiares que habían perdido el miedo y que sabían que se estaba empezando a hacer algo y que posiblemente, bueno, cogían esa esperanza, ¿no? Entonces, eso demuestra cómo se rompe ese silencio, cómo la gente pierde ese miedo. Y yo creo que es importantísimo, porque eso también es parte del debate, ¿no? Todo esto viene precisamente porque existe un debate muy cercano, que es a pie de fosa, pero también después crece y se va a las altas instancias, a los altos niveles, ¿no? Problema: ¿cómo trasladamos eso que se vive en petit comité en una fosa a algo tan general como es el país, ¿no? O las comunidades autónomas? ¿Cómo transmitimos nosotros eso que se vive a pie de fosa a personas que no han vivido a pie de fosa, ¿no? Eso yo creo que además la gente que se traslada, las personas que tienen poderes políticos y podrían cambiar esto si están a pie de fosa, posiblemente cambiaría muchas de las concepciones, ¿no? Como por ejemplo decía Francisco Javier ayer, ¿no? Cuando yo me encuentro con un familiar que directamente me dice cuál es su problema, es cuando cambiamos de posición y no somos capaces de decirle no voy a hacer nada por ti. Hacia una mirada crítica que tiene que ver mucho con una profundidad democrática.
y con elementos éticos. Y que de alguna manera todo lo que se vive en las exhumaciones, no solo en exhumaciones, sino todo lo que se vive en el entorno de la memoria histórica, pero específicamente lo que se vive en el caso concreto de las exhumaciones, tiene una riqueza que me parece fundamental, precisamente como traslado de esos testimonios y con la idea de una construcción de voces de una manera poliédrica de lo que aquí ha ocurrido. Porque solamente de esa manera podremos, yo entiendo, construir un relato que tenga que ver con una institucionalización que yo creo que es imprescindible para dar respuesta a las familias, pero que al mismo tiempo recoja voces distintas, voces discordantes, que es lo que supone una sociedad. Una sociedad es una polifonía de voces que nos cuentan vivencias distintas de un mismo hecho. Y eso los historiadores yo creo que lo tenemos clarísimo. Podemos hacer una interpretación del pasado lo más cercana posible a la verdad. Ese es el objetivo que debe tener siempre una construcción histórica, pero necesariamente debemos aceptar también que hay una polifonía de voces y que no hay una única forma de comprender ese relato. Pero ayer también lo decía, yo creo que ahí es fundamental partir de un suelo mínimo, un suelo incuestionable que tiene que ser, entiendo yo, el de los derechos humanos. Y a partir de ahí sí construir desde esa polifonía lo que puede ser una memoria abierta del pasado. Porque hay tentaciones también de utilizar la memoria como un elemento de justificación incluso de la violencia. Entonces, ahí hay un riesgo que yo creo que existe y yo creo que todos conoceremos casos y que tenemos que ser especialmente cuidadosos en que eso no pueda ocurrir. Muchas gracias. Hay 5 palabras o 6 y 5 minutos, damos 2 minutos por lo que estamos al Mercedes, ¿no? Iván, o Mercedes, perdón, Mercedes después Iván. Yo, muy breve, quería hacer un comentario del que hablaba Francisco sobre el cambio. Un poco, yo lo veo desde fuera, llevo 20 años viviendo en Latinoamérica, antes del 2000, después del 2000. Y sí vi el cambio en la imagen que se tenía, por lo menos desde los dos países donde yo he vivido, Guatemala y Argentina, en el modelo español, ¿sí? El modelo de la transición, de el mejor no tocar, el cuando iba a significar exhumaciones, de el mejor borrón y cuenta nueva, miren lo bien que está España y lo que están haciendo, y cómo eso ha ido cambiando poco a poco al modelo contrario, o sea, que la memoria se salta en generación, a que si no se abre, no se habla, no se cura, y a las miserias más que a los avances, ¿sí? También es una ida y vuelta, la gente que iba a hablar a Latinoamérica, el discurso del ganador antes del 2000, a la crítica y el perfil mucho más modesto en el que tienen que llegar ahora porque son cuestionados, o sea, pero cuestionados públicamente, de decir, arreglar tu propia casa antes de venir a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Y eso ha ido modulando, me parece que sí ha tenido por lo menos un impacto desde fuera en ciertos ámbitos, no te digo en todos, pero en ciertos ámbitos cada vez más calando de la idea de que, bueno, que no hay transición perfecta o que si no se descubren y no se blanquean y se hacen transparente la represión, ahí queda y salta y salta y salta y no prescribe. Y eso yo lo he vivido, lo veo permanentemente. Y últimamente lo que veo es un giro hacia la visión del conflicto territorial en materia de memoria, que eso está empezando a frenar actividades, de proponer actividades y pararlo y decirlo, no porque no se puede porque has llegado aquí y los vascos se pelean con los catalanes y se pelean con los andaluces y aquí no hay forma de poner una actividad. Y eso está frenando actividades de memoria en Argentina, ahora mismo te puedo decir, de plantear y decir no, porque ya lo hemos intentado y han terminado todos a las puteadas, han terminado todos a las peleas y no vamos a autorizar ni a aprobar otras formas. Y eso yo me parece que habría que tenerlo en cuenta y controlar un poco qué estamos haciendo. Me parece que estamos perjudicando también.
Actividades sobre memoria española. Exposiciones, por ejemplo, exposiciones, te digo un ejemplo, intentar una exposición en un museo y decir, bueno, se puede colgar una exposición de fotografía de la guerra civil. Y ya me ha pasado por lo menos 3 veces decir no, porque ya hemos intentado hacer alguna actividad y al final hubo que cancelarla porque terminaron peleándose, porque nosotros, porque no sé qué, porque no reconocían el Estado español y se fue al carácter independiente. Y están frenando. A mí me ha pasado 2 o 3 veces ya de pararte actividades por la idea del conflicto que hay, que entre nosotros no nos tenemos de acuerdo. Y eso me parece que puede llegar a frenar cosas hacia afuera. En Argentina, no sé, en otros países. Yo creo que, hablando de la pregunta relativa al debate de la calidad democrática, creo que en el presente se están perpetuando muchas carencias que tiene esta democracia heredadas, ¿no?, de la herencia recibida del franquismo, ¿no? Y bueno, todos lo sabemos, no entro más. Yo quizá porque soy de Castilla tengo como una fijación con las regiones que tenéis leyes de memoria y es como que es algo que me llama muchísimo y gracias a este espacio de reflexión y de escucha, ¿no?, me estoy dando cuenta de la importancia que le doy al ámbito jurídico, ¿no? Me dirijo a ti, Alexandre. Has hablado de cómo se puede valorar la reparación, ¿no? Y tú creo que has sido el que has dicho que en Alemania que hubo muchísimas más víctimas, no sé quién de los dos, y se ha reparado. En Timor también se ha llevado a cabo alguna política de este tipo y tiene mucho menos recursos. Creo que aquí empalmo con el tema de los victimarios. Ayer hablábamos de justicia y pues porque las denuncias quitan tiempo a las familias para que puedan hacer la sumación o por una serie de argumentos que vais dando los representantes de memoria, de la memoria institucional de las distintas regiones, ¿no? Se hablaba, había un caso en consenso de que se pasaba después, ¿no?, al informe forense, que en Soria hemos visto que sirve como prueba de digamos, o sea, que no se eliminan las pruebas, ¿no?, que sirve el informe forense, en este caso lo que hicieron Aranzadi, ¿no? Aquí para mí entra, y me he dado cuenta, ¿no?, porque digo que esto evoluciona en esto de escuchar y reflexionar, y me doy cuenta de la falta de los asesinos. A mí ese victimario me suena como también, joder, como los asesinos, ¿no? Entonces, yo ayer acababa la intervención diciendo que nos queda un huequito pequeñísimo en el tiempo donde puede permanecer con vida alguno de los responsables para que pueda, digamos, no por llevar un tío de 103 años a la cárcel, sino por poder hacer un juicio para el franquismo. Yo creo que la justicia se olvida o se aparta desde los ámbitos oficiales de memoria histórica y creo que es muy importante. Creo que deberíais estar revisando libros de pensiones, listados. Nosotros, ¿a qué llegamos? Pues al censo que nos lo ha pasado un partido político así de extranjis y a los listados de falange que hay en el archivo municipal. Las instituciones tenéis mucho más recursos y creo que ese es un trabajo muy importante porque nos quedan 4 días. O sea, hay que sacar las fosas en las que los familiares son muy mayores, pero hay que pillar vivo a alguien si queremos juzgar el franquismo. Y luego me he saltado lo de la reparación, que hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, fue grandísima la utilización del esclavo, ¿no?, en todo el Estado, incluso hay empresas, o sea, no siempre es el Estado el que tiene que correr con los gastos subsidiarios, ¿no? Hay empresas que han utilizado esa mano de obra. Y luego también hay casas, muchas de las víctimas de Soria recuerdan dónde vivían, ¿no? No hay que sacarle los pelos de esa casa ahora al que vive, ¿no?, que probablemente pues sea una vivienda legítima, ¿no?, pero igual sí que hay que indemnizarle de alguna manera, ¿no? Eso es lo que quería apuntar. Y no sé si tienes algo que decir a lo de la justicia y todo eso. Pero igual lo vemos luego, no me conozco. Bueno, pues quedan 3 que son
Nos quedan 4, Emilio, Miguel Ángel y ambos Paco. Yo renuncio para la próxima. Segundo. Sí, yo ya he hablado demasiado. Turno pertenece a la próxima. Bueno, yo quería comentar, el Chani ha hablado de las reparaciones, ¿no? Y en la ley de la memoria hay una cosa muy vergonzosa que es dividir los asesinatos con anterioridad al 1 de enero del 68, que no tienen ningún tipo de reparación, y a partir de 24 horas después, el mismo crimen tiene una reparación por parte del Estado, ¿no? Entiendo que ha sido por una cuestión económica en parte, pero tremendamente injusta, ¿no? Porque en todo caso no se puede discriminar, es como si yo pues, en el 11M hubiera atendido a los que se apiadan de la A a la L y de los de la M a la Z los hubiera dejado como si no les hubiera ocurrido nada, ¿no? Entonces, lo digo porque las leyes que se están elaborando tienen que ser, yo creo, muy delicadas con ese tipo de cosas, porque al final, si ya son unas víctimas discriminadas, se les está rediscriminando entre ellas, ¿no? Porque yo nunca he entendido, además la fecha que se eligió es precisamente para pegarlo a la ley de víctimas del terrorismo, que es una cosa totalmente absurda, por otra parte, ¿no? En la ley también hay una cosa que ha nombrado Julián, y es que yo entiendo la ilusión que le puede hacer una mujer tener ese certificado en su casa, pero a mí, para gente que estamos aquí y que estamos reflexionando sobre lo que tiene que hacer un Estado, me parece insultante llamarle certificado de reparación personal a un documento que te cuenta tu vida, que no te lo entrega un ministro en un acto público, y también lo digo por las demás administraciones, y que te llegan un sobre privado a tu casa para decirte lo que ya sabes. Yo sé que a mi abuelo lo asesinaron y a mí no me sirve de nada que me llegue un papel del ministerio diciéndome eres el nieto de un asesinado. Entonces, lo digo porque me acuerdo cuando María Teresa Fernández de la Vega se lo entregó a la familia de Miguel Hernández, que precisamente se estaba destruyendo su archivo y al final lo ha comprado el Ayuntamiento de Jaén y hizo aquel acto de reparación personal y dices, ¿dónde está la reparación personal? En ningún sitio, ¿no? Que yo entiendo que puede ser una satisfacción personal en un caso como el que ha comentado Julián, ¿no? Pero lo digo porque a veces cuando se plantea esto desde las instituciones, pues quiero decir, se hacen cosas como esas, se hace una pirueta lingüística o semántica, ¿no? De certificado de reparación personal. A esa mujer no le han dado un duro, no sé si le quitaron patrimonio, pero nadie se lo ha devuelto, etcétera, etcétera, ¿no? Más que un sobre que te llega a casa y te dice lo que es, en muchos casos de los que yo conozco, ya sabes, ¿no? Y una cosa que sí que creo que pueden hacer las administraciones aquí presentes, y tiene que ver directamente con la calidad democrática, es impedir, y no hemos hablado de los medios de comunicación públicos, que también tienen igual conexión con los gobiernos, pero es impedir, pues por ejemplo, que se entierre a Sabino Fernández Campos como un padre de la democracia, ¿no? Y yo creo que ahí hay que hacer un trabajo por darle la vuelta a todo ese discurso, bajar del panteón de los padres de la democracia a todos los que se han subido cambiándose la camisa y usando la transición como una puerta giratoria, y yo sí creo que hay un deber, y no sé si la asignatura de conocimiento del medio depende, o es un ámbito autonómico, pero yo creo que en esa asignatura, para que uno conozca su medio, ese medio, que es un medio político también, debe terminar con esa farsa, ¿no? Porque constantemente estamos viendo cómo se mueren Fraga, etcétera, etcétera, y se le miente a la mayoría de la sociedad vendiendo que han sido o señores que estaban en el régimen ya preparando la democracia, o que allí donde fueron, como se dijo de Fraga, dejaron más libertad de la que encontraron, ¿no? Y en ese sentido es una vergüenza que en este país esté muriendo tanta gente que realmente luchó por la democracia y se muera en silencio. Yo no sé si hay una posibilidad de abrir un hueco en las páginas de los congresos o de los parlamentos autonómicos para ir abriendo espacio a toda esta gente que realmente es la que se dejó la vida para que aquí se acabe la dictadura y que no tiene ni el más mínimo reconocimiento. Entonces creo que las webs de los parlamentos o de las instituciones también pueden servir de vehículo para terminar con eso, y eso sí me parece mucho más reparador, quiero decir, en muchos casos, ¿no? Porque igual la web del Parlamento de Extremadura, por poner ese ejemplo, que además es una comunidad que no ha reparado y debe ser de las pocas a los presos de menos de 3 años, en ellos también. Por eso, pero la ley del 90 es de la que están excluidas, pero yo creo, me parece mucho más reparador que la institución públicamente reconozca a esas personas, ¿no? Y en ese sentido, pues los archivos precisamente están llenos de información sobre quiénes eran, porque muchos fueron sentenciados, ¿no? Y con respecto a lo de los hijos,
que hablaba Keral, ¿no?, de la gestión de los hijos de los victimarios, pues yo creo que es una cuestión personal. Igual que es una cuestión personal la gestión que hacemos de nuestra historia los hijos de las víctimas, ¿no? Porque uno puede, bueno, yo he oído muchas veces, por ejemplo, a Martín Pallín, que es de las personas que reconoce públicamente que es hijo de un falangista y que rechaza eso, ¿no? Entonces, quiero decir, a mí no me parece que tengan que tener una protección especial en el sentido de, bueno, uno políticamente le puede decir lo que quiera, ¿no? Como contaba René, nosotros tuvimos un caso que la familia del asesino se ofrecía a participar en una excavación y la familia del asesinado dijeron que no querían, que a qué venían, ¿no? A qué viene, ¿no? Y fue esa que luego se encontraron, se hicieron amigos y se fueron juntos a presentar un documental a Bruselas, ¿no? Pero al principio fue un susto, pero yo entiendo que, y lo digo porque ha habido muchas discusiones cuando se elaboraba la ley de la memoria, ayer la recordábamos con José Álvarez Junco, que cuando se estaba elaborando la ley, a una pregunta en Burgos de Paco Echeverría, defendió que había que borrar de los sumarios los nombres de los delatores y de los jueces y de todos los que habían participado para mandar a un paredón de fusilamiento a una persona, ¿no? Entonces, quiero decir, la restricción de eso, y el libro de la fosa de Franco tiene una sentencia mala y una buena del Tribunal Supremo defendiendo el derecho a contar, ¿no? Pero yo creo que eso hay un sentido en el que eso es una gestión personal, ¿no? Quiero decir, o sea, yo no voy a llamar asesino a un hijo o a un nieto, pues no lo es. Pero hay gente que decide defenderlo, ¿no? Y aquí acabo con el caso de Utrera Molina, que está pidiendo ahora que quiere ir a los tribunales que no le quiten sus honores, ¿no? Pues es decir, ahí también las instituciones tienen que ser ejemplares, ¿no? Y no consentir, vamos, yo digo, tiene que ser una cosa determinante, incluso antes de que pueda haber una sentencia, porque el proceso de una sentencia uno no sabe dónde va a acabar. Aquí en Madrid tuvimos una que era tarde, pero podía haber hecho devolver la estatua de Franco a nuevos ministerios, que la justicia funciona como funciona, pero yo creo que antes de que eso ocurra las instituciones tienen que ser muy pedagógicas y explicar por quién es Utrera Molina y por qué no tiene derecho a ningún honor en una democracia. Y vuelvo a las páginas web, quiero decir, toda la comunicación institucional que se da desde el mundo de Internet es una forma de trabajo con esto impresionante, porque además el marco en el que se da esa información legitima a todas esas personas, ¿no? Y ya. Bueno, quedan 3 palabras, Miguel Ángel, Paco y Julián, y ya hemos quitado 10 minutos café, que también tiene derecho, ¿no? Voy a ser muy corto. Yo siento que ayer no estuvo mi compañero, me contó un poco lo que había hablado, pero no me había dicho los deberes que tenía sobre los victimarios, y lo único que quería intervenir es un poco sobre el título del debate de hoy, ¿no? Exhumaciones y calidad democrática. Yo, hablando como hablaba Ángel del Río de anomalías democráticas, la primera existencia de la anomalía democrática es que las propias víctimas o asociaciones en torno a esas víctimas sean las que tengan que buscar a los desaparecidos y que no sea el Estado, como existe, y como todos en el movimiento memorialista y en el movimiento de víctimas hemos ido desarrollando una práctica, hemos aprendido derecho internacional, tras ciertas situaciones jurídicas que se produjeron, todo el mundo habla de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, pero muchas veces luego en esta enmaraña de ordenamiento jurídico de impunidad, como es la ley de memoria o como es la ley de amnistía, pues nos quedamos ahí y nos quedamos en que como el Estado no interviene, pues algo tenemos que hacer los demás. Entonces, para mí la primera anomalía democrática es como si decimos que a Marta del Castillo le decimos a sus padres, tenga usted un pico, 50.000 euros, y se va usted por Sevilla buscando los restos de su desaparecido. Eso lo primero que tenemos que denunciar es que es una anomalía democrática que no se aplique el propio ordenamiento jurídico que ellos se han dado, no el que hemos dado nosotros. Y no lo dice este letrado, yo soy abogado, no lo digo yo, que soy un simple letrado, lo dice el Tribunal Supremo. ¿Vale? El Tribunal Supremo nos ha dicho que había crímenes de lesa humanidad, el Tribunal Supremo nos ha dicho que no. Que como no estaba en el Código Penal español, solo desde el 2004. Y un movimiento mucho más hegemónico, que es el de víctimas del terrorismo, está luchando por que haya crímenes de lesa humanidad y se aplique antes del 2004, y el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional ha dicho que ni de broma, porque eso abriría el canal de la impunidad en las víctimas del franquismo. Entonces, la primera anomalía es la exhumación y la segunda anomalía es que no aplicamos ni el propio ordenamiento jurídico que nos hemos dado. Sí, porque el Tribunal Supremo, a pesar de haber dicho eso, hizo un auto en el que dijo que sí tenía que haber una verdad judicial con respecto a la identificación y que esa se tenía que hacer por los tribunales.
y los tribunales que lo tienen que hacer son los jueces de instrucción, como ha dicho el Tribunal Supremo, que son los órganos competentes de investigación, con lo cual es importante que esos derechos y esas anomalías se producen, porque tenemos que ir a los juzgados, a pesar de que esos jueces no están aplicando ni siquiera lo que dice el Tribunal Supremo. Aplican la sentencia, pero no aplican el auto. Si me aplicaste la sentencia para decir, oiga, esto ya está prescrito, esto hay ley de amnistía, esto no sé, es decir, el auto del Tribunal Supremo dice que tiene por lo menos que investigar la identidad de estas personas. Y el control judicial de eso es fundamental para si algún día, como hablaba Iván, tenemos la suerte de poder romper el sistema español de impunidad, que esas pruebas estén judicializadas y no venga un abogado de la defensa a decirnos que eso lo ha hecho un informe de parte. Luego, anomalías de las que se han hablado aquí, ya no me refiero ya solo a las reclamaciones, sino por ejemplo, la que ante el fracaso de que el Estado español, el Congreso de los Diputados y los grupos parlamentarios defiendan o apliquen una legislación internacional y deroguen leyes que fomentan la impunidad, pues la desigualdad que se va a producir en el tema de exhumaciones y de justicia, dependiendo de la comunidad en que uno nazca. Si nace en el País Vasco voy a tener una ley de memoria, si nazco en Navarra va a ser una más mejor hecha, y entonces yo ahí sí lanzo la pregunta de si nos tenemos que plantear por qué, si a pesar de que en las exposiciones de motivos de la ley todos hablan de que y nuestros referentes es el derecho internacional y las resoluciones de Pablo de Grey, tenemos competencia jurídica para regular eso, porque nos estamos metiendo y no instando al Estado o instando a la Judicatura a que cumpla con sus obligaciones que tienen, que existen leyes que le permiten intervenir con la ley de enjuiciamiento criminal o otros instrumentos jurídicos. Sí veo positivo la intervención de las comunidades autónomas en cuanto a medidas de reparación y de verdad, más bien de restauración institucional y de reconocimiento, porque el problema que vamos a tener siempre con las víctimas es que no tienen la condición de víctima desde el punto de vista del concepto jurídico. ¿Por qué? No es víctima porque no tiene una sentencia. Una víctima de ETA tiene una sentencia, estos dos etarras le mataron, le pegaron un tiro, yo tengo una sentencia. Aquí no tenemos una sentencia, ni la vamos a tener, y entonces se producen, como decía la ley de memoria, ayudas que no derivan directamente de la condición de víctima del franquismo. Y nada más, simplemente eso. Y bueno, simplemente yo sí entiendo que en cuanto a víctimas y victimarios sí tenía sentido lo de la ley de víctimas del terrorismo y la fecha que tiene la ley de la memoria, que ahora mismo permite que si yo hago un tuit sobre Carrero Blanco, sobre Melitón Manzanas, criminales o golpistas de la dictadura franquista, pues pueda tener un procedimiento penal en la Audiencia Nacional en el que me piden 2 años y medio de prisión, y si se dice de las víctimas del franquismo, pues tienes la acción civil para reclamar por el perjuicio a tu honor o a tu reclamación, y está relacionada en que no se quería indemnizar a ninguno que hubiera utilizado la fuerza contra la dictadura, igualando la situación de violencia antes de la dictadura que el empleo democrático. Nada más. Muchas gracias. Paco. Bueno, Miguel Ángel, es que ya no sé si me acuerdo lo que iba a decir, pero hay cuestiones de lo que tú señalas que dan para un monográfico. Claro. Y como no soy jurista tampoco te puedo discutir, pero no es cierto eso de que las víctimas de ETA no tengan indemnización. Es decir, tienen indemnización también aquellas que no hay sentencia que acredite nada. No sé si lo sabías. Hay un procedimiento penal en el que tú de personas como condición de víctima. Sí. Otra cosa es que al final haya habido una sentencia condenatoria. Pero claro, la diferencia es que hay una ley de víctimas del terrorismo que amplía el concepto de víctima del terrorismo. Pero hay una sentencia condenatoria contra nadie. Y de víctimas muy bien que eso es así. Pero bueno, yo iba a decir, es que hay una cuestión que se solapa con lo tuyo. Puesto que el título de la sesión tiene que ver con exhumaciones y calidad democrática, yo quiero decir que el déficit democrático en España no es que se esté exhumando como se exhuma, sino que existan fosas comunes clandestinas en terrenos, por lo tanto, no pertinentes, con víctimas allá abajo. Ese es el déficit democrático que pica mucho a los próceres de la transición democrática. El déficit es ese. Después lo haremos bien o lo haremos mal.
Y esto es algo que muchos no quieren ver. Les molesta muchísimo, pero el déficit, cuando expresa que nos ven desde fuera, es que cómo es posible que pueda haber en las afueras del fútbol una cosa clandestina, de la que nunca se ha hecho nada. Ese es el déficit. Lo pongo como titular, que daría para un mayor desarrollo, ¿no? Y claro, si ese es el déficit, nos vamos también a que la calidad democrática pues se refuerza o se mejora exhumando las fosas. Daría la graciosa casualidad que exhumando fosas estamos reforzando los valores democráticos, no las guerras y otra serie de cuestiones que tienen que desarrollar artistas, sociólogos, pedagogos, etc. Yo no estoy preparado para esto, pero el fenómeno de la memoria histórica, que arranca hace muchísimos años, ha venido a demostrar que precisamente no solamente había el déficit, sino que además nosotros, mira por dónde estamos consolidando los valores democráticos, y acabo con el tercer titular, la habrá que desarrollar. Y son numerosos los sitios donde nosotros hemos hecho exhumaciones porque nos lo ha pedido gente del Partido Popular. Esto es increíble. Pero ese alcalde de ese pueblo, que es un tipo honrado, que cree que le parece indignante, inmoral y otras cuestiones que exista la fosa, no lo puede decir en público. Y su Secretaría General del Partido Político piensa de otra manera distinta. Y este es el punto al que quería llegar. Yo creo que tenemos que habilitar desde aquí una manera de poder llegar a las estructuras del Partido Popular para explicarles las bondades de este asunto, para que las vean y se sumen, como quizás ha hecho Anchas de Cerrarlo, logrando que el Partido Popular esté presente ayer en este acto que se hace en el País Vasco. Porque es que es sorprendente cuando estás hablando a título personal con este alcalde y todos los concejales que votaron a favor de la iniciativa, que te dicen, esto es lo mínimo que se puede hacer, porque conozco a los familiares de las víctimas y son mis amigos, pero que no se enteren ni partido. Y eso me vuelve a dar la idea de que estamos en un déficit democrático si esa persona, que es un tipo honrado y ha sido elegido democráticamente, piensa de esa manera, y sin embargo luego por arriba, la visión, la estructura, los núcleos duros de los partidos políticos es completamente distinta a esta cuestión. Bueno, yo lo anuncio aquí como unos titulares con los que habría que deliberar un poco más, y en algún punto concreto luego saldrá el tema de las exhumaciones, si lo que se está haciendo va a tener alguna utilidad o no. Venga, muchas gracias, que doy la sola palabra de Julián y lo vamos, ¿no? Vamos a tomarlo, ¿no? Simplemente, desde luego, Paco, sumando a lo que dice el déficit en el área de España, existe cosas clandestinas. Eso, la verdad es que es uno propio, insoportable, y los que lo vivimos y sabemos que existen cosas en esa altura, pues verdaderamente es una cuestión ahora mismo que conmueve conciencia. Simplemente decir una cosa en relación a las preparaciones. 1.400 declaraciones, Rafa, 1.400, yo no creo que es el número, es el significado. Ahora, que el significado se puede cuestionar, sí, pero es un derecho que algunos, ante otras consideraciones, pues simplemente les resarcen. Es así. Nos situamos en un mundo rural, una mujer que no conoce otro tipo de leyes y sin embargo tiene este recurso. Lo han utilizado, y insisto, y lo tienen allí. Ahora, que debería haber más, por supuesto, ahí partimos. Y en cuanto al victimario, no existe prevaricación en el erario público, efectivamente, y no solamente recurre a la justicia, también a través de Internet. Lo hemos sufrido directamente a través de blogs y demás, que muchos se han preocupado tras determinadas sentencias de borrar. Ya no existe nada de lo que vertían, de la basura que vertían contra los que realmente estamos en este tema, ¿no? Y finalmente, pues simplemente, en relación, René Pacheco ha dicho una cosa que yo creo muy interesante: pérdida de miedo a hablar. Qué importante es eso. Yo simplemente recomiendo, y ya termino, que podía extender más, pues el estudio de Ana Miñarro y de Esa Mirandi, por favor, Trauma y Transmisión, son dos psicoanalistas en el que tratan este tema y hay que ver qué verdad tiene eso. Bueno, solo quiero decir una cosita, de la que no sé si me voy a arrepentir o no, pero recojo el guante de Paco Echeverría para organizar un workshop, un taller de debate semejante, a lo mejor más reducido, en el que haya... Ya lo comentamos ayer, se propuso, y hubo algunas personas que sintieron con la cabeza, pero bueno, que pueda estar Paracollo, el Valle de los Caídos, Partido Popular, y veremos qué es lo que puedes decir de eso. Entonces, bueno, lo vamos a organizar. Con el de Paracollo también. No, ya Arturo nos contó la reunión ayer. Lo de Iñaki Oyarzabal y Maravilla quería comentar. Sí, podéis aprovechar la pausa para entregarme